porque la facultad está cerrada. Eh, la verdad que es una jornada un poco triste, porque la UBA general ha decidido tomar una medida de fuerza en relación a la situación que se está viviendo con la ley de financiamiento universitario tan necesaria para la universidad, para la educación pública, y bueno, de alguna manera no quería dejar pasar sin mencionarlo, sin compartir con ustedes que de la coalición estamos absolutamente, eh, digamos, comprometidos con la educación pública y de alguna manera adherimos al paro que se hizo hoy en protesta y esperamos que pronto podamos resolver esta situación. Pero también somos conscientes que estamos en un ciclo de formación donde la mayoría de ustedes son graduados, tienen sus compromisos, tienen sus agendas, igual que la tenemos nosotros, y la verdad que suspender o cancelar la clase de hoy hubiese sido un problemón, porque inclusive a Maxi también le complicábamos su agenda, que tan generosamente está dedicándonos estas horas todas las semanas, entonces se iba a complicar mucho porque empiezan los otros cursos, entonces se nos empezaban a hacer como unas fichas de dominó y terminábamos en diciembre con un despiole bárbaro. Así que lo charlamos con los chicos, con el equipo y decidimos celebrar la clase eh, casi normalmente, en modo protesta, por llamarlo de alguna manera, pero dando clases, digamos, en los talleres, como decimos. Así que les agradezco a todos la comprensión, les agradezco a todos que estén acá y bueno, vamos para adelante, educación pública siempre. Dicho eso, no me quiero olvidar, estamos en la cuarta clase, estamos a una sola clase de finalizar el curso, por lo tanto les recuerdo que la clase que viene, la del viernes 19, es la clase presencial, o sea, celebramos encontrándonos en la facultad, en la FADU. Solemos hacer un pequeño ágape, un cafecito, una media luna, un bizcochito, lo que podamos conseguir, además de entregarles los certificados en formato papel y empadronar a aquellos que no estén empadronados, hacemos el trámite ahí mismo, hacemos todo muy rápido, muy expeditivo, y charlamos un ratito y hacemos comunidad y siempre tenemos alguna sorpresita, alguna cosita que consigamos para que se lleven también, así que todos los que puedan venir el viernes que viene presencialmente a la FADU, aquellos que suelen venir porque dan clase, mejor, aquellos que no vienen hace mucho, mucho mejor, los esperaremos con los brazos abiertos y charlaremos ahí con Maxi. Maxi va a dar la clase presencial en la facultad. Por supuesto que la idea es hacerla híbrida para aquellos que no puedan venir, puedan verla igual. Pero bueno, la dinámica es presencial. Vamos a estar ahí y transmitiendo desde la cámara de la máquina de Maxi seguramente en forma simultánea y generando una grabación para también después subirla al canal de YouTube como solemos hacer con todo. Así que bueno, dicho eso, lo único que me falta es contarles que les vamos a mandar un formulario, un enlace, para que aquellos que van a venir efectivamente nos confirmen contestando ese formulario, porque como hacemos un cafecito, una cosa, y los certificados y todo, necesitamos saber con certeza quiénes vienen y al mismo tiempo que nos escriban esos datos que son apellido, nombre, DNI, que es lo que va a ir escrito en el certificado, para no tener errores, para que no salga ningún apellido mal, ningún número mal, para no imprimir de más ni de menos, porque también es plata que no nos es fácil, son recursos que no nos son fáciles conseguir, entonces pedimos que llenen ese formulario y que nos confirmen asistencia y de esa manera economizamos o utilizamos mejor todos los recursos, muchos o pocos, que podamos tener. Así que yo mientras que Maxi dé la clase, por ahí subo el enlace al chat y después además se los voy a mandar por el grupo. Así que, bueno, no los aburro más, los saludo de vuelta y Maxi, te cedo el micrófono, todo tuyo. Muchas gracias, Mariano. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a, como decía bien Mariano, esta clase sería una pena muy grande tener que perderla o aplazarla porque significaría perder material
del curso y la verdad es que tratamos de meter la mayor cantidad de material posible en las 5 clases que teníamos y esta clase justamente creo que es una de las clases que más les puede llegar a interesar a ustedes porque en esta clase vamos a ver quizás la parte más técnica de lo que tiene que ver con la energía fotovoltaica, que es la parte del dimensionamiento, ¿sí? Entonces, yo ahora, como es habitual, les voy a compartir pantalla. Creo que ahí están viendo la presentación. A ver, ahí está. Creo que ahí están viendo la presentación y vamos a arrancar con la clase 4, instalaciones fotovoltaicas. Ya habíamos visto, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte de tecnología de las instalaciones fotovoltaicas, ¿sí? Y cómo estaban configuradas, pero ahora vamos a ver cómo las dimensionamos y cómo instalamos. Entonces, dentro de instalaciones fotovoltaicas, vamos a ver energía solar fotovoltaica, por supuesto, es la continuación, selección de tecnología según las necesidades, un poco de esto vimos la clase pasada, dimensionamiento, instalación y buenas prácticas, que es donde nos vamos a meter de lleno en esta clase, ¿sí? Esta clase, por ser una clase mucho más técnica, va a tener una dinámica un poco distinta a la que tenían las clases pasadas, donde yo prácticamente no leía las filminas, pero en esta sí los voy a hacer porque los datos son muy técnicos y no solamente los voy a leer, sino que después los voy a explicar también, porque ustedes después con el curso van a recibir esta presentación y yo quiero que esta presentación les sirva a ustedes de guía, como si en algún momento, digamos, tienen que recordar algún tipo de cálculo o algo como se hace, bueno, van a poder volver a la presentación y utilizarla como un recordatorio de esto de lo que estuvimos viendo en el curso. Entonces, como les dije, en esta clase voy a leer mucho más de lo que leía en las clases pasadas y voy a arrancar con esta pantalla. Como les decía, lo primero que tenemos que saber es el sistema que tenemos que elegir. Es un poquitito, lo vimos la clase pasada, perdón, donde vimos que habían dos tipos de sistemas. A ver, voy a seleccionar acá el puntero. Ahí está. Entonces, habíamos visto que teníamos sistemas off-grid, que voy a recordar un poquitito, eran sistemas que eran un poco más costosos por las baterías, son los que llevaban las baterías y eran más costosos, y los utilizábamos cuando necesitábamos tener energía eléctrica ininterrumpida, es decir, cuando los cortes de energía eléctrica a mí me significaban mucha pérdida de dinero o era muy importante para mí que no se me corte la energía como para poder invertir en un sistema fotovoltaico considerablemente más caro, o en todo caso, en lugares donde yo quería generar energía eléctrica y no había red pública. Entonces, cualquiera de esos dos casos, íbamos a optar por los sistemas off-grid. Lo vimos un poco la clase pasada. Y los sistemas on-grid y vamos a optar por ellos cuando nuestro objetivo principal era buscar el ahorro económico, ¿sí? En el consumo de energía. Entonces, ¿qué pasaba con estos sistemas on-grid? Primero, no tienen baterías, con lo cual son bastante más baratos. Segundo, los inversores de estos sistemas on-grid, por su modo de funcionamiento, son más eficientes, con lo cual le sacan también más energía eléctrica a los paneles solares. Eso lo vimos la clase pasada, ¿sí? Y por último, yo tengo con los sistemas on-grid la posibilidad de devolver mi excedente de energía a la red, lo que me genera una especie de, no es, a ver, entre comillas, batería infinita. Es decir, yo puedo devolver la energía que tengo de excedente de una manera ilimitada, que no es lo que me pasa cuando tengo baterías, porque cuando tengo baterías se me llenan las baterías y ya no tengo lo que hacer con el excedente de energía. Bien. En la clase pasada también surgió el tema de los sistemas híbridos. Yo les había comentado que los sistemas híbridos a mí personalmente no me terminan de convencer y les voy a explicar por qué. Pero primero vamos a ver qué es un sistema híbrido. Un sistema híbrido, muchos dicen, es la combinación de las dos cosas. Pero hay un pequeño error técnico acá, no es la combinación de las dos cosas. Un sistema híbrido es un sistema off-grid que además inyecta energía. Eso es un sistema híbrido, ¿de acuerdo? ¿Por qué no es la combinación de las dos cosas? Porque habíamos visto en la clase pasada que el inversor off-grid se conectaba de una manera en serie con el consumo y el inversor on-grid se conectaba en paralelo, con lo cual los dos sistemas, el inversor va conectado de diferente manera dentro de la red eléctrica domiciliaria. ¿De acuerdo? En este caso,
el sistema híbrido se conecta de igual manera que el sistema off-grid. Por eso digo yo que es un sistema off-grid con inyección a red. Y vamos a ver una cosa que es que el inversor off-grid en todos los casos, al igual, perdón, el inversor híbrido en todos los casos, al igual que el inversor off-grid, tiene que estar dimensionado por el total del consumo que vamos a tener en el domicilio o en el usuario donde lo vamos a instalar, que era una diferencia muy grande que teníamos con el sistema on-grid. ¿Recuerdan? El sistema on-grid, yo no tenía que cubrir la totalidad de la potencia con el inversor. Yo podía tener un inversor que era de una potencia inferior a la potencia que requería el usuario. En el sistema off-grid, como todo el consumo pasa por el inversor, la potencia del inversor tiene que ser de al menos la potencia máxima que va a requerir del usuario, y el sistema híbrido tiene la misma condición. Por eso yo digo, el sistema híbrido en realidad no es una mezcla de los dos sistemas, sino que es un sistema off-grid que además puedo inyectar energía. ¿Cuál es la ventaja del sistema híbrido? Entendiendo técnicamente cómo está constituido. Bueno, la ventaja es que cuando, a diferencia de un sistema off-grid, cuando tengo las baterías completas y ya no tengo que hacer con la energía excedente, en un sistema híbrido yo la energía excedente la puedo redireccionar a la red pública y puedo obtener el crédito similar al que me daba el sistema on-grid. Esa es la ventaja. Ahora bien, ¿por qué digo yo que los sistemas híbridos no me terminan de convencer? Porque para tener ese beneficio, yo lo que prefiero hacer es instalar dos sistemas, que en precio me terminan saliendo más o menos lo mismo, si no más barato, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Porque los inversores híbridos son muy caros. Y muchas veces los inversores híbridos terminan saliendo más dinero que comprar un inversor off-grid por un lado y un inversor on-grid por el otro. Entonces, mi sugerencia, cuando un cliente quiera tener todos los beneficios de un sistema off-grid y los de un sistema on-grid, es instalar un sistema on-grid con paneles solares, ¿sí? Los paneles solares vinculados al sistema on-grid, y cubrir aquellos servicios que los llamamos servicios básicos o servicios esenciales, con un sistema off-grid solamente con el inversor y las baterías, sin la necesidad de vincular los paneles. Porque el inversor y las baterías le van a dar la continuidad eléctrica. En una casa podría llegar a ser la heladera, una bomba de agua, por ejemplo, ¿no? Quizás el aire acondicionado no me interesa que esté vacapeado cuando hay un corte de energía, ¿de acuerdo? Y cuando el sistema on-grid genere la energía como la genera hacia todo el consumo de la casa, también van a servir esos paneles del sistema on-grid para cargar las baterías del sistema off-grid. ¿De acuerdo? Entonces, un pequeño repaso sobre esto porque no es tan trivial lo que estoy diciendo, pero mi sugerencia es, antes de instalar un sistema híbrido, hagan una instalación híbrida donde instalan un sistema off-grid solo a los servicios esenciales o a los servicios que ustedes quieren tener resguardados en cuanto a cortes de energía, e instalen un sistema on-grid con los paneles solares que además le va a sacar mayor eficiencia a los paneles, porque eso ya lo habíamos visto con las diferencias de tecnología. ¿De acuerdo? Así que bueno, eso con respecto a los sistemas. Y ahora sí, vamos directamente a la parte de dimensionamiento. Esta es la parte más técnica que tiene el curso. Igual quédense tranquilos que no vamos a tener ni ecuaciones muy difíciles, ni mucho menos, pero alguna que otra va a haber. ¿De acuerdo? Bueno, para dimensionar un sistema on-grid, empiezo primero explicando cómo se dimensiona un sistema on-grid, que es un sistema que es un poco más sencillo de dimensionar que el off-grid porque tiene menos variables. Entonces, para el dimensionamiento de un sistema on-grid hay que determinar principalmente la cantidad y el tipo de paneles solares e inversores, luego tomar en consideración otros componentes necesarios para satisfacer las necesidades energéticas de una instalación, asegurando que el sistema produzca suficiente energía de manera eficiente y dentro del presupuesto establecido, como ser estructuras portantes, conductores, canalizaciones, tableros, protecciones y puntos de vinculación. Y lo más importante de esta pantalla es esto: todos los ítems, ¿sí?, que van a tener que tomar en cuenta para determinar uno a uno qué es lo que necesitan dimensionar dentro de un sistema on-grid. Por supuesto que empezamos con los paneles solares y la potencia de los paneles solares. En base a la potencia de los paneles solares vamos a saber cuál es la cantidad de paneles solares que ahora lo vamos a calcular. Potencia de acople, es decir,
¿Qué potencia necesito yo para los inversores? Los inversores on-grid, lo único que vamos a dimensionar es la potencia necesaria. Es algo bastante sencillo. ¿Qué tipo de estructura y qué cantidad de estructuras necesitamos? Y después no olvidar, porque acá mucha gente se olvida, que el sistema solar no termina con los componentes del sistema solar, o sea, no termina con los paneles, los inversores y las estructuras. Las canalizaciones y los conductores, es decir, los cables, las protecciones eléctricas, los tableros de acople, los tableros y los puntos de acople y las protecciones de puesta a tierra también forman parte del sistema fotovoltaico y tenemos que calcularlas muy bien, al igual que los paneles, los inversores y el resto de sus componentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo vamos a dimensionar los paneles solares siempre en este segmento para los sistemas on-grid, que son, si se quiere, los más sencillos. Lo primero que vamos a hacer es relevar la generación diaria requerida. Puede ser un dato de entrada tomado de la factura o medido en el lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a tener una persona que me va a decir, mira, quiero poner un sistema fotovoltaico. Perfecto. Me tenés que decir primero o yo tengo que averiguar cuánta energía vas a consumir para así yo decidir cuántos paneles te tengo que poner para suplir esa energía. Cuando nosotros vamos a dimensionar un sistema fotovoltaico, tenemos que tomar determinación de qué proporción del consumo vamos a cubrir con el sistema fotovoltaico. Yo generalmente sugiero como máximo un 80-90%, no llegar al 10% porque si nos pasamos por un pequeño error, ese excedente de energía no lo vamos a recuperar nunca. Es decir, vamos a tener una inversión, si se quiere, más elevada de la que deberíamos haber tenido. ¿De acuerdo? Entonces, arrancamos averiguando, ¿sí?, cuál es el consumo. Puede ser de un, digamos, de un promedio de las últimas 12 facturas eléctricas. Yo siempre sugiero, si vamos a tomar la factura eléctrica, en la factura eléctrica figura el consumo del usuario, ¿sí?, en kilowatts hora, ¿sí? Ese es el parámetro en lo que se mide consumo. Y lo que yo sugiero hacer es tomar al menos un año de consumo y hacer un promedio, ¿de acuerdo? Porque todos los valores que vamos a utilizar para calcular los sistemas on-grid son en base a promedio anual. Entonces lo que conviene hacer es tomar un año de consumo, porque muchas veces el perfil de consumo cambia de acuerdo a la estacionalidad, es decir, en verano capaz que consume más energía que en primavera, ¿sí? Entonces tomamos un promedio y en base a ese promedio sacamos este consumo. Bien, si no tenemos la factura porque es un lugar nuevo donde todavía no hay consumo, lo podemos hacer de acuerdo a un cálculo teórico por la cantidad de aplicaciones que vamos a poner en ese lugar, o bien, si ese lugar está funcionando pero no tenemos el histórico, podemos ir con una pinza amperométrica y medir la corriente que estamos consumiendo en distintos momentos del día, ¿de acuerdo? Y en base a eso sacar un cálculo de cuánta energía yo voy a querer generar durante el mes. Con este dato, ¿sí? Con este dato, con el consumo que yo quiero cubrir, voy a calcular el número máximo de paneles a instalar. Pero no va a ser el número a instalar, porque después voy a estar limitado por otra cosa que es el terreno donde los voy a instalar. Pero primero voy a calcular eléctricamente cuál es el número máximo de paneles que voy a instalar. Y va a estar dado por esta ecuación que es muy sencilla, ¿sí? Que es la cantidad máxima de paneles va a ser igual a la energía requerida, que es esta que yo les comentaba recién acá, todo dividido todo por la multiplicación de las horas pico de la región de instalación. Ahora les voy a explicar qué es esto. La potencia del panel que va a surgir del dato del datasheet del panel, viene con la ficha técnica. Yo cuando compro un panel lo compro por su potencia, 200, 500, 600 watts es la cantidad de energía que ese panel es capaz de generar. Y la eficiencia del sistema, ¿sí? La eficiencia del sistema me la va a dar el inversor. Calculemos para inversores on-grid, podemos tomar si vamos a calcular, vamos a orientar los paneles, ahora les voy a explicar esto, si vamos a orientar e inclinar los paneles adecuadamente, podemos tomar una eficiencia del 95 al 97%. ¿De acuerdo? Entonces la ecuación es muy sencilla. El número máximo de los paneles va a estar dado por la energía que yo voy a querer cubrir dividido la energía, digamos, dividido las horas pico de la región. Yo acá les puse un link en una página de internet donde ustedes pueden ver las horas pico. Por ejemplo, si yo quiero cliquear acá, a ver si puedo, opciones de puntero, de flecha, acá, a ver, discúlpenme, pero quiero
Ahí está. Entonces, si yo vengo acá y hago clic en esta paginita, lo que vamos a poder ver, por ejemplo, si yo quiero ir a Buenos Aires, ¿sí? Porque esto no nos queda otra que utilizar una base de datos para saber las horas pico. Yo pongo acá en Buenos Aires, acá tengo los datos por año, pero los voy a querer por día, y yo tengo que en Buenos Aires la incidencia de sol de manera horizontal es de 4,8 horas pico. Lo vemos acá, en este parámetro. ¿De acuerdo? Es algo más o menos como que les dije en la clase pasada, que era entre 4,8 y 4,9 horas pico. Bueno, eso es lo que tenemos en Buenos Aires. En el norte tenemos más, en el sur tenemos menos. Voy a volver a la presentación. De acá salen las horas pico, ¿sí? Que tenemos acá, las 4,9 horas pico. Fijémonos cómo hago yo para calcular, disculpen, los mareé un poquito, vamos de vuelta. Fijémonos en un ejercicio práctico, cómo hago yo para calcular el número máximo de paneles. Supongamos que tengo un usuario que está consumiendo bastante, un usuario domiciliario, que está consumiendo 850 kilowatt hora por mes. 850 kilowatt hora por mes, le saco el kilo, son 850.000 watt horas por mes. Como son cuando son watt horas por mes, yo lo voy a dividir por 30 y eso me va a dar, ¿sí? Cuántos kilowatt o cuántos watt hora el usuario consume por día, ¿sí? Que viene a ser este parámetro energía requerida. ¿De acuerdo? Después, ese parámetro lo voy a dividir por la cantidad de horas pico que tengo, que yo acá puse 4,9, parecido a lo que nos dio en Buenos Aires, ¿sí? Lo voy a multiplicar ese divisor por la potencia del panel. Yo acá estoy utilizando paneles de 550 watts. Recuerden que este dato me viene con el panel. Si el panel es más grande, tiene mayor potencia. Si el panel es más chico, tiene menor potencia. Y lo voy a multiplicar por la eficiencia, ¿sí? Por la eficiencia del sistema, que en este caso yo opté por un sistema on-grid y por eso le puse 0,95 de eficiencia y me dio un total de 11 paneles. Este número me dio seguramente 10, algo y yo por supuesto lo redondeé para arriba. Pero este es uno de los dos parámetros que yo tengo que evaluar a la hora de dimensionar los paneles. El otro parámetro que tengo que evaluar es justamente qué espacio tengo disponible, porque probablemente yo quiera poner 11 paneles, pero no tenga espacio para poner 11 paneles. Entonces, ¿cómo voy a evaluar yo qué espacio tengo disponible para colocar los paneles? Bueno, los paneles básicamente, en la gran mayoría de los casos, se colocan de dos maneras. Se colocan o de manera coplanar en un techo inclinado. Un techo inclinado puede ser un techo de tejas o un techo de chapa que ya tiene una inclinación, que tiene que tener al menos 10 grados de inclinación. Entonces, los paneles podemos apoyarlos sobre el techo copiando la inclinación de ese techo. ¿De acuerdo? Entonces acá dice, una vez que tenemos el número ideal de paneles, que es ese con el ejercicio que hicimos en la pantalla anterior, nos dio 11 paneles, debemos verificar si tenemos espacio suficiente para instalarlos. En caso de utilizar un techo inclinado, se calcula la superficie del techo dividido el área del panel más un 10%. Es decir, por ejemplo, vamos a hacerlo muy fácil. Si yo tengo un techo con 45 metros cuadrados de paneles y yo quería poner 11 paneles y cada panel tiene 2,5 metros cuadrados, ¿sí? Yo voy a tener 27,5 metros cuadrados de paneles. Me entra en el techo. Yo debería sumar un 10% porque los paneles no van pegados, sino que tienen una mínima separación, con lo cual voy a estar redondeando en unos 30 metros cuadrados, es lo que me van a ocupar esos 11 paneles. Si yo tengo un techo, como les decía, de 40 metros cuadrados, no hay ningún problema, puedo poner 11 paneles. Pero si yo, por el contrario, voy a tener un techo de 20 metros cuadrados, entonces lamentablemente lo que voy a tener que hacer es utilizar el área que ocupa el panel, multiplicarla por un 10% más, es decir, si el panel tiene un área de 2,5 metros, me va a dar 2,75 metros, y esos 20 metros los voy a dividir por ese número, y esa es la cantidad máxima de paneles que yo voy a poder colocar. ¿Sí? En el caso de instalaciones sobre piso o techos horizontales, se instalan estructuras inclinadas, a diferencia de los techos inclinados. Como veo acá en la foto, es decir, los paneles van a estar inclinados mirando hacia el sol
y van a tener una separación entre un panel y el otro, porque si yo los pongo inmediatamente detrás del panel que está adelante, el panel de adelante me va a generar sombra sobre el panel de atrás. Entonces yo le voy a tener que dejar una separación entre una fila de paneles y la fila que le sigue atrás. El cálculo para esta separación también es muy sencillo. El cálculo va a ser la longitud del panel, ¿sí? Multiplicado, perdón, el doble de la longitud del panel, dos longitudes del panel, multiplicado por el seno del ángulo que le damos al panel. Si nosotros ponemos un, un panel a 30 grados, alfa va a ser 30 grados, entonces la separación que vamos a tener entre una fila y la otra va a ser el doble del largo del panel multiplicado por el seno de 30 grados. Si lo ponemos a 45, va a ser el seno de 45. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta esta separación, el área total que vamos a requerir para los paneles solares va a ser, ¿sí? Y acá la ecuación es un poquitito más larga, pero tampoco es compleja. Es el largo del panel por el coseno de alfa más el doble del largo del panel por el seno de alfa, eso multiplicado por el ancho del panel. ¿De acuerdo? Y eso nos va a dar el área requerida para la cantidad de para la cantidad de paneles que calculamos en la pantalla anterior. Si nosotros, ya sea por el formato de paneles coplanares sobre techo inclinados o por el formato de paneles inclinados sobre techos horizontales o sobre suelo, tenemos suficiente área para instalar la cantidad ideal de paneles, entonces podemos instalar esa cantidad de paneles. Si el área no es suficiente, claramente es un limitante y lamentablemente no vamos a poder instalar, al menos no en ese lugar, la cantidad total de paneles. ¿De acuerdo? Yo ahora en este punto, como esto es un poquitito más complejo de lo que les vengo explicando hasta ahora, les voy a dar la oportunidad de que si alguno tiene una pregunta bien puntual, no entendió algo con respecto a este punto, a este cálculo, me lo diga y ahí quizás se lo puedo aclarar. Si todos entendieron, seguimos adelante. ¿Sí? Bueno, continuemos. Entonces, una vez que hemos calculado la cantidad de paneles, ahí no termina todo con los paneles. Yo ahora tengo que ver en qué inclinación y orientación voy a instalar los paneles. Esto es un poco más sencillo que el cálculo de la cantidad de paneles. Primero, les comento lo que les escribí acá. En el hemisferio sur, para sistemas on-grid, los paneles solares deben orientarse lo más posible hacia el norte. Bueno, en realidad está bien esto, los paneles hay que orientarlos hacia el ecuador. Si estamos en el hemisferio sur, van orientados hacia el norte, y si estamos en el hemisferio norte, van orientados hacia el sur. ¿De acuerdo? La inclinación óptima corresponde aproximadamente al ángulo de la latitud de la región, procurando que nunca sea inferior a 10 grados. Yo esto se los había explicado un poquito antes, ¿no? Con el techo inclinado tenía que tener por lo menos 10 grados, y esto tiene una razón muy importante y ahora se las voy a explicar. ¿Sí? Si yo tengo una inclinación, si yo pongo los paneles con una inclinación menor a 10 grados, ¿sí? La lluvia no me va a lavar el panel. Y esto es muy importante. Creo que lo mencioné en una de las preguntas de la clase anterior. ¿Sí? Me preguntaron qué mantenimiento requieren los sistemas y yo comenté, si los paneles están inclinados con una inclinación de 10-15 grados para arriba, estos sistemas prácticamente no tienen mantenimiento porque el polvo y la suciedad que van acumulando a través del tiempo, la lluvia los va lavando. Va cayendo la lluvia, se genera sobre el panel un flujo laminar de agua y va lavando toda la suciedad. Si nosotros no llegamos a esa inclinación, la suciedad queda, ¿sí?, depositada sobre el panel y por más que llueva, no lo lava de una manera eficiente. Entonces sí, lamentablemente, vamos a tener que hacer mantenimiento a los paneles y vamos a tener que ir y lavarlos una vez al mes. ¿Sí? Entonces, para ahorrarnos ese mantenimiento, que es muy importante, yo les sugiero que siempre la inclinación de los paneles, ya que estén instalados de manera coplanar o de manera con estructuras inclinadas, tengan al menos 10, incluso más de 15, por lo menos 15 grados de inclinación. Sería lo óptimo, de ahí para arriba. Maxi, Sí, Maxi, sí, si no mal no recuerdo, perdóname si digo una burrada, pero creo que había surgido una pregunta con respecto al daño que el granizo le hacía al panel. Y que habías correcto. mencionado también que esa inclinación disminuía el daño que el granizo le hacía por el ángulo de impacto que tenía el hielo, digamos, la pelota de hielo
sobre el panel. Perdón si mis términos son medio burdos. Está perfecto lo que acabas de decir, Mariano, veo que prestas atención. Es correcto, es correcto. También la inclinación ayuda a que si tenemos un granizo, ¿sí? El impacto no sea tan, digamos, tan vertical sobre el panel y minimice la posibilidad de que el granizo le pueda llegar a generar algún daño, aunque también hemos dicho en la clase pasada que rara vez, muy rara vez el granizo llegaba a dañar a los paneles porque tienen un vidrio bastante resistente y los paneles están ensayados contra granizo, con lo cual la gran mayoría de los granizos no deberían generar daños en los paneles. No obstante, no descarto que un granizo fuera de lo común pueda llegar a generar un daño. Pero bueno, entonces, con respecto a los paneles, ya pudimos calcular la cantidad de paneles, ya sabemos que tienen que estar orientados todo lo que pueda hacia el norte, mientras yo más al norte los oriente, más energía, ¿sí?, eléctrica voy a poder sacar de ese panel. Y la inclinación ideal, yo no soy una persona digamos, que le dé demasiada importancia a 2, 3 grados. Yo creo que saltos de 5 grados estamos muy bien. Entonces, de acuerdo a la latitud que estamos en Buenos Aires y en el centro del país, vamos a poner paneles en una inclinación ideal de 30 grados. ¿Qué pasa si yo tengo un techo a 25? ¿Qué pasa si yo tengo un techo a 20 grados? ¿Tengo un problema? ¿Tengo que modificar ese techo con una estructura que le dé inclinación al panel? La realidad es que no. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? El panel va a generar un poco menos de energía y lo que puedo hacer es complementar ese faltante de energía agregando un panel o dos paneles más. ¿Sí? Para que ustedes se den una idea, les tiro un número digamos, medio rústico, por así decir, si yo en vez de poner un panel a 30 grados lo pongo a 15, en vez de tener una eficiencia del 95%, voy a tener una eficiencia del 85%. Tampoco es que pierdo tanto. Quizás agrego un panel y me sale mucho más barato que comprar estructuras para todos los paneles, ¿sí? Estructuras inclinadas. Y puedo terminar poniendo los paneles de manera coplanar, ¿sí? Que es lo que yo siempre sugiero sobre techos inclinados, que estén medianamente orientados al norte. Este es otro punto. Mi techo no está orientado al norte, está orientado al noroeste. ¿Es grave? No es grave. De vuelta, agrego un panel, agrego dos paneles. ¿Sí? Tampoco voy a modificar el techo, ya está, ya está ahí. Entonces, lo que hacemos los instaladores de energía fotovoltaica, hacemos eso. Tratamos de aprovechar las condiciones que ya están dadas en el terreno de la mejor manera posible. Solo tener en cuenta que la posición ideal para los paneles siempre es orientada hacia el norte, tanto para cualquier tipo de sistema fotovoltaico, y acá remarco, para sistemas on-grid la inclinación es una inclinación similar a de la latitud del lugar. ¿Sí? Si yo me voy a ir más al norte, como la latitud es menor, la inclinación va a ser menor. Si me voy a ir más al sur, como la latitud es mayor, la inclinación va a ser mayor. ¿De acuerdo? Bien. Hasta acá una de las cosas más difíciles que teníamos que calcular, traté de hacérselo lo más fácil posible, que son la cantidad de paneles. En el caso de los inversores, en los sistemas on-grid, el mayor y quizás el único requerimiento eléctrico, por lo menos, porque después hay otros requerimientos, como pueden ser, qué sé yo, que el inversor pueda tener algún tipo de protección IP para que esté a la intemperie o algún otro tipo, o que sea silencioso porque lo voy a poner en un lugar donde quizás hay gente ahí trabajando y no quiero que el inversor haga ruido, hay inversores que son un poco ruidosos. Pero en cuanto a lo que a ustedes les importa ahora, la parte eléctrica, el mayor requerimiento es la potencia. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que elegir el inversor de acuerdo a la potencia de paneles que voy a utilizar. Si ustedes se acuerdan, en la pantalla anterior habíamos dicho que íbamos a utilizar paneles de 550 watts y que íbamos a poner 11 paneles. Entonces yo voy a agarrar y voy a hacer algo muy sencillo. Voy a agarrar 11 paneles por 550 watts, me va a dar 6 kilowatts, 6000 watts, 6050. ¿Sí? Pero me va a dar 6 kilowatts. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decir, bueno, el inversor que yo necesito es un inversor de 6 kilowatts. Tan sencillo como eso. Para sistemas on-grid, afortunadamente, la elección del inversor se basa prácticamente en la potencia del conjunto de paneles. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que les escribí acá? En base a la potencia conjunta de los paneles, se identifica el inversor más adecuado según la ficha técnica del equipo. Es decir, la ficha técnica, voy a buscar un inversor que me diga que es de 6 kilowatts en este caso. ¿Sí? Los parámetros de acción y corriente se arman arreglos de paneles conectando paneles en cadenas de paneles en serie y cadenas de paneles en paralelo. Y esto se los voy a explicar con la ficha técnica del inversor y los paneles. A ver, esta es la ficha técnica de un inversor.
¿sí? Este es un modelo de inversor de la marca Growat, que son los que trabajamos en Exo, ¿sí? Y dijimos, bueno, voy a utilizar un inversor de 6 kilowatts. Un inversor de 6 kilowatts, el nominal del inversor de 6 kilowatts es este de acá, el MIN 6000 TL. Ustedes ven acá 9000 watts, pero es la potencia fotovoltaica máxima recomendada, es la máxima. Pero ustedes tienen que ir al nominal, que es la potencia nominal de corriente alterna, que ven acá 6000 watts. Entonces, yo voy a utilizar un inversor de 6000 watts. Puedo ponerle a este inversor de 6000 watts más de 6000 watts en paneles, como me lo indica, hasta 9000, pero no voy a estar aprovechando toda la energía que puedo aprovechar de los paneles. Entonces yo siempre les sugiero que utilicen un inversor con la potencia nominal de acuerdo a la cantidad de paneles que van a poner y la potencia de los paneles. Lo primero que voy a ver del inversor para hacer las conexiones de paneles van a ser dos datos eléctricos. Va a ser el rango de voltaje MPPT, ¿sí? Que es qué tensión de paneles yo le voy a poner. Me va a decir entre 40 volts y 550. Es decir, como yo vaya armando las cadenas, yo no me tengo que exceder ni de 550 volts ni tengo que estar por debajo de los 40 volts. Y voy a ver también la corriente máxima que yo voy a poder poner por MPPT, que la tengo dada acá en este inversor de 16 amperes. Una vez que yo ya sé estos dos datos, ¿sí? El rango de voltaje entre 40 y 550 y el máximo de corriente, voy a ir a la ficha del panel. Y en la ficha del panel, el panel de 500, bueno, acá no tengo de 550, pero tomemos el de 560 que va a ser muy similar, ¿sí? Voy a ver que el array, digamos, la corriente más, perdón, la tensión más alta que me ofrece el panel es de 51 voltios, ¿sí? Un poquito más. Si yo pongo 11 paneles, voy a llegar a un poquito más de 550 voltios. Si ustedes se acuerdan, ¿sí? Acá me permitía 550 voltios, voy a estar excediendo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no voy a poder poner todos los paneles en serie, porque voy a llegar a más de 550 voltios, ¿sí? Entonces voy a tener que poner dos series, ¿sí? De paneles, por ejemplo, una serie de 5 y una serie de 6, ¿sí? En distintos MPPTs. No puedo poner en el mismo PPT distintas cantidades de paneles, series con distintas cantidades de paneles. Entonces voy a elegir un MPPT, que los inversores ya traen MPPT separados, para poner 6 paneles y el otro para poner 5 paneles. Voy a revisar la corriente, ¿sí? Que por acá la tengo, y la corriente máxima es de 14 amperes, entonces no tengo problema, porque mi inversor soportaba hasta 16 amperes. Yo dividiendo la cadena dividiendo la cantidad de paneles en dos cadenas, una cadena de 5 paneles en serie y otra cadena de 6 paneles en serie, voy a estar dentro del rango de tensión MPPT y poniendo una cadena en cada MPPT, no voy a superar los 16 amperes que me permitía el sistema. ¿Qué pasa si yo hubiese tenido que armar dos cadenas en paralelo en un solo MPPT? No hubiese podido, porque como estos paneles que son bastante grandes tienen mucha corriente, tienen 14 amperes, si yo armo dos cadenas de paneles en paralelo, se me van a sumar las corrientes y voy a tener 28 amperes de corriente, cosa que este inversor no me va a soportar, ¿de acuerdo? Porque me soporta, ¿sí? Por cada cadena 16 amperes, y si yo quiero poner dos cadenas en paralelo, ¿sí? Me va a soportar hasta 24. Entonces voy a tener que ver eso los inversores, ¿de acuerdo? Con este tipo de cálculo entre tensión, ¿sí? Rango de tensión MPPT con la tensión de los paneles, ¿sí? Y la corriente, es que yo voy a poder diseñar cuántas cadenas de inversores y cuántas cadenas de paneles y cuántos paneles en serie en cada cadena tengo que armar para mi instalación fotovoltaica. ¿De acuerdo? Antes de comentarles sobre estructuras, que es mucho más fácil, ¿alguno tiene alguna duda sobre esto? Bien. En cuanto al dimensionamiento de las estructuras, la verdad es que no hay una fórmula específica, ¿sí? Porque estructuras, yo les comentaba la clase pasada que teníamos de todo tipo, yo les sugería siempre utilizar de acero galvanizado o de aluminio anodizado, pero hasta hay estructuras, yo he visto gente que hace estructura para paneles con perfilería de construcción en seco. ¿Está mal? No es lo más profesional, pero
funciona, ¿sí? No es lo que yo les voy a sugerir. Yo les voy a sugerir que ustedes utilicen estructuras que fueron diseñadas para paneles solares, que generalmente, como les digo, viene de acero galvanizado o de aluminio anodizado, y cada fabricante, cada modelo, tiene su formato de estructura. Si yo les voy a decir acá cómo calcular cada estructura, la verdad es que se los voy a poder decir para un modelo específico, de un fabricante específico, y no tiene mucho sentido. Lo que sí les voy a decir, lo que sí les voy a decir es que ustedes cuando tengan que calcular la estructura, lo que van a tener que calcular es, van a tener que ver el modelo de la estructura, el datasheet, y ahí la estructura les va a indicar, a ver si yo tengo acá acá está. En el panel, ustedes van a ver, en el datasheet del panel, ustedes van a ver las dimensiones del panel y van a ver esto que se dicen el mounting holes. El mounting holes es de dónde se puede fijar el panel. Entonces, hay paneles que se pueden fijar tanto del lado largo como del lado corto, y hay paneles que se pueden fijar solo del lado largo. Los paneles grandes como este, que es un panel que tiene más de 2 metros de largo, tiene casi 2,30 metros de largo, generalmente se pueden fijar solamente del lado largo, no se pueden fijar del lado corto. Entonces, la mayoría de estos paneles van a utilizar estructuras que los atraviesan transversalmente sobre el lado largo, ¿sí? Y para esto yo voy a tener que calcular, de acuerdo a lo que me diga el fabricante de la estructura, la cantidad de perfiles. Por ejemplo, nada, esto es muy básico, estoy seguro que ustedes lo van a poder calcular perfectamente, pero se los voy a mencionar como por si alguno no terminó de entender a qué me refiero. Si este panel, por ejemplo, mide 1,15 m de ancho y yo lo voy a tener que montar de un perfil acá arriba y de otro perfil acá abajo, porque acá están los orificios de montaje, yo voy a saber que por cada panel voy a necesitar 1,15 metros por 2, porque tengo que poner un perfil acá y un perfil acá, ¿sí? Entonces voy a necesitar 2,30 metros de perfil por cada panel. Si yo voy a montar 10 paneles para hacer la cuenta fácil, voy a necesitar mínimo 23 metros de perfilería, ¿de acuerdo? Esa es la cuenta, no es más difícil que eso. Por supuesto, siempre, siempre yo les aconsejo tomar un 10% de factor de seguridad, es decir, que si yo les decía que son 23 metros de perfilería, no usen 23 metros, utilicen 25 o 26 metros, ¿de acuerdo? Porque siempre hay algo que se pierde en los cortes y para estar resguardado con eso. Eso es en el caso de las estructuras coplanares. En las estructuras coplanares se compra la perfilería con anclajes especiales que les vende el fabricante, se fijan sobre el sustrato, ya sea chapa engrafada, tejas, hay anclajes para todo tipo de techos. Y si son estructuras inclinadas, además de la perfilería, van a necesitar las patas, ¿sí? Las patas que yo les muestro acá. Estas son las patas inclinadas, ¿sí? Hay patas triangulares, hay patas que se fijan directamente sobre el techo y utilizan el panel como soporte, ¿de acuerdo? Bueno, la cantidad de patas que van a utilizar, yo siempre les voy a sugerir que pongan como mínimo una pata cada 2 paneles, para estos paneles grandes, ¿de acuerdo? Si quieren reforzar más, mejor, pero no más de una pata cada 2 paneles. Es decir, aproximadamente cada 2 metros meter una pata, ¿sí? De cuando voy a poner estructuras inclinadas. Y después hay muchos tipos de anclajes, pero hay básicamente 2 o 3 tipos de anclajes al sustrato. El primero es un anclaje mecánico, donde yo puedo poner una broca o puedo, digamos, directamente hacer alguna especie de fundación ya directamente con alguna varilla roscada que ya deje preparada y puedo atornillar ya sea las patas, esto es solamente para estructuras inclinadas, ¿no? Ya puedo atornillar las patas a esa fijación, ¿sí? La otra es utilizar bloques de hormigón o muertos de hormigón, también les dicen, contrapesos, durmientes, un montón de nombres, ¿sí? Bueno, y ahí hay que, sí, hacer un pequeño cálculo de ingeniería para ver cuánto es el peso que yo necesito poner. Eso ya es un poco más difícil. Eso generalmente aquellos que están familiarizados, yo creo que ustedes están bastante familiarizados con las normas IRSOC. Ahí en normas IRSOC hay un cálculo que se puede hacer para determinar el peso de hormigón, pero eso ya es un poco más complejo. Excede, digamos,
la profundidad que le damos a este curso. Y otra forma que hay también para poner grandes plantas, no para un pequeño usuario, pero para grandes plantas de energía fotovoltaica en suelo que es tierra, se dice también que se ponen estructuras hincadas. Hincadas, hay unas estacas que vienen con una rosca helicoidal que se clava en el suelo, ¿sí? Y bueno, y ahí podemos fijar las estructuras que generalmente ya son de mucho mayor porte, no son estructuras como las que ustedes ven en la pantalla, sino que son estructuras que tienen alturas de 3 y 4 metros, ¿sí? Y bueno, y pueden ir hincadas al suelo. Eso se los digo solamente como comentario para que lo tengan en cuenta porque quizás lo vean o lo escuchen en algún lugar. Dimensionamiento de la instalación eléctrica. Yo no voy a profundizar en el dimensionamiento de la instalación eléctrica porque todos ustedes conocen cómo es una instalación eléctrica, saben que cómo dimensionar la cantidad de metros lineales. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, me parece. A ver, revisen. ¿Sí? No, Pasar del mar. hay alguien que Porque tiene no el lo micrófono uso. abierto. A ver si vemos quién es. Carlos, Carlos, sí. Carlos, Carlos tiene el tenés el micrófono abierto. micrófono abierto. Ahí está. Bueno, entonces, en cuanto a lo que es la parte de instalación eléctrica, la instalación eléctrica de los paneles solares se calcula de la misma manera que la instalación eléctrica que ustedes conocen, se calculan los metros lineales de canalización, de conductores, cada cadena, a diferencia de la instalación de corriente alterna que ustedes conocen, que tiene fase y neutro y lleva puesta a tierra. Los paneles solares, ya lo habíamos visto, tienen positivo y negativo, también son dos cables de potencia más un cable de puesta a tierra. Se pone puesta a tierra en todo, se pone puesta a tierra en las estructuras, se vincula puesta a tierra a los paneles. Todo lo que es conductivo se vincula a puesta a tierra. Si ponemos un tablero eléctrico de metal cerca de los paneles, también se lo vincula a la puesta a tierra, se lo aterra, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Y protecciones eléctricas de corriente alterna, las que ustedes conocen, termomagnética y diferencial, eso ellos ya lo conocen todos, y de corriente continua, que es algo que quizás ustedes no estén muy familiarizados, que es lo que tiene la energía solar fotovoltaica. Interruptor en los paneles, donde yo ponga paneles, tengo que poner un interruptor para poder seccionar los paneles. Corte bajo carga para inversores, ¿sí? Interrumpir energía eléctrica de continua no es tan fácil como interrumpir de alterna, con lo cual hay dispositivos que son especiales para interrumpir energía de continua y hay seccionadores bajo carga para corriente continua que se compran en algunas casas eléctricas se consiguen y si no en lugares donde se venden todo lo que es para energía solar fotovoltaica. Interruptores de baterías, ¿sí? Si yo voy a utilizar una instalación con baterías, lo vamos a ver ahora en un ratito. Fusibles o termomagnéticas, y esto es muy importante, acá quiero hacer hincapié, descargadores atmosféricos, ¿sí? No estamos muy acostumbrados a poner descargadores atmosféricos en corriente alterna, no estaría de más ponerlos, pero no, pero para paneles solares sí es importante. El descargador atmosférico es un dispositivo que lo que hace es, si yo recibo una descarga atmosférica en los paneles que están en el techo, un rayo, ¿sí? Bueno, va a proteger el resto de la instalación, va a generar un punto de interrupción de manera automática y hasta ahí llegó el daño que me hizo el rayo. El rayo, la descarga atmosférica, me va a dañar seguramente los paneles solares, pero va a proteger el resto del sistema, incluyendo el sistema de la casa o de la fábrica o del lugar donde estamos instalando, ¿no? O sea, todo lo que tenemos conectados a la instalación eléctrica edilicia. ¿De acuerdo? Tableros y puntos de acople, se deben vincular los puntos de acople en cualquier tablero que cumpla con la potencia del sistema. Esto lo comenté en una de las preguntas que me hicieron, creo, en la clase pasada, y esto es importante. No necesito conectar el sistema de energía solar fotovoltaico on-grid al tablero central, al tablero general de baja tensión, ¿sí? Yo lo puedo conectar a cualquier tablero que tenga la capacidad de corriente que me va a generar como máximo el sistema fotovoltaico que estoy instalando. Esto lo vimos la clase pasada, ¿sí? Solamente lo recuerdo acá. Bueno, y esto que les mencionaba, y es muy importante, la puesta a tierra, todos los componentes tienen que estar vinculados a la puesta a tierra. Recuerden que estos inversores, antes de arrancar, hacen un chequeo de puesta a tierra y de energía eléctrica de red, y si ven algún tipo de problema, no arrancan. Es decir, si ustedes no tienen una buena puesta a tierra y no tienen una red eléctrica sana, el inversor no va a arrancar por un tema de protección. ¿De acuerdo? En los sistemas on-grid. Acá. Sistemas off-grid.
Hasta acá el dimensionamiento de los sistemas on-grid. Con esto ya tenemos, dimensionamos paneles, dimensionamos inversores, dimensionamos estructuras, dimensionamos la instalación eléctrica. Por supuesto que lo que yo le estoy comentando ahora es una introducción a todo esto. No pretendo, ni ustedes tampoco pretendan, que con el tiempo que tenemos en este curso ya salgan y hagan, y hagan diseños de sistemas fotovoltaicos súper profesionales, pero creo que sí les da una pauta, una noción bastante acabada de cómo se calculan las cosas, ¿sí? Y poder verificar si tiene sentido, por lo menos cuando a ustedes en algún presupuesto que les pasen por algún trabajo que ustedes tengan, les digan, bueno, mirá, te voy a poner 5 paneles, y ustedes van a decir, no, pará, con 5 paneles no tengo ni por dónde empezar. O al contrario, o te voy a poner 85 paneles, y la verdad que 85 paneles en una casa me parece un poco mucho, ¿no? Por lo menos como para que ustedes tengan ese tipo de conocimiento, ¿de acuerdo? Y después, si ustedes sí se quieren meter más en la parte de dimensionamiento y en la parte ya de lleno de energía fotovoltaica, pueden buscar quizás ya un curso ya sí para instaladores de energía fotovoltaica, que son cursos que llevan, eh, yo recomiendo cursos que no tengan menos de 40 horas, ¿sí? 40 horas de curso dimensionando sistemas fotovoltaicos. Bueno, para sistemas off-grid, ¿sí? En un sistema off-grid se deben considerar componentes adicionales a los de on-grid, adicionales, como ser el banco de baterías y la potencia total de consumo. Recuerdan que en los inversores del sistema on-grid lo habíamos calculado por la potencia de paneles. Pero ahora vamos a ver que los inversores off-grid no se van a calcular por la potencia de paneles, se van a calcular por la potencia de consumo. Entonces, de vuelta, al igual que en la pantallita que vimos del sistema on-grid, donde estaban todo itemizado, acá los puntos importantes son cantidad de paneles, potencia conjunta y eficiencia del sistema, ¿sí? Que fue lo que vimos en los sistemas on-grid. Inversores, potencia total de consumo, no potencia total de paneles, banco de baterías, que vamos a tener que dimensionar ahora, que en el sistema Songrido tenemos, estructuras, ya entendimos cómo se calculaban, y acá también canalizaciones y conductores, protecciones eléctricas, tableros y puntos de acople, y por supuesto, puesta a tierra, que es muy importante. Voy a arrancar por el dimensionamiento de las baterías, que es lo nuevo en estos sistemas, porque ya vimos un poco paneles, ya vimos un poco inversores, aunque ahora vamos a ver que es un poco distinto, pero las baterías no vimos, ¿sí? Lo recomendable es empezar por el cálculo de acumulación de energía en sistemas off-grid, ¿sí? Porque yo lo primero que tengo que saber es cuánta energía tengo guardada en las baterías para el momento que yo tenga que utilizarlo como respaldo energético. El mismo estará basado en la cantidad de energía requerida para suplir las interrupciones de red o bien las horas de autonomía en sistemas aislados. Este cálculo se resuelve fácilmente multiplicando la potencia del consumo promedio, perdón, la potencia del consumo promedio esperada por el tiempo de interrupción del servicio esperado. Y esto lo voy a explicar, ¿sí? Yo cuando voy a dimensionar la batería, yo tengo que tomar una decisión o preguntarle al usuario, bueno, ¿cuál es la potencia que vos vas a tener cuando tengas una interrupción eléctrica? Por ejemplo, el tipo dice, no sé qué potencia, pero yo quiero usar un aire acondicionado, la heladera, una bomba. Bueno, yo calculo de acuerdo a cuánto consume el aire acondicionado, ¿sí? 1500 watts, cuánto consume una bomba, 500 watts, la heladera, 450 watts, voy sumando, y llegué a una potencia conjunta de todo lo que el usuario quiere utilizar cuando hay un corte de energía de 3 kilowatts. Perfecto, listo. Ahora, ¿cuántas horas vos querés tener autonomía? Te va a decir, yo quiero tener 80 horas de autonomía. Listo, te va a salir $200.000. No, para eso un montón de plata. Es lo que pasa siempre. Entonces, bueno, ten en cuenta que cada hora de autonomía te va a costar, no sé, $1.000. ¿Cuántas horas de autonomía querés tener? Bueno, quiero tener 3 horas de autonomía. Ahí está. 3 horas de autonomía por los 3 kilowatts de potencia me va a dar 9 kilowatt hora. Y esa es la cantidad de baterías que yo voy a tener que meter. Cada batería tiene una capacidad en kilowatt hora. La capacidad de las baterías son nominales, las que trae el datasheet. Y yo tengo que ver qué porcentaje real le puedo sacar a esa capacidad nominal. El cálculo no es complicado, es bastante sencillo, pero tenemos que entenderlo. Por ejemplo, un consumo de 2,5 kW de potencia por 4 horas de servicio resultará en 10 kWh, que es lo que les acabo de comentar con 3 y 3, que me dio 9. De capacidad efectiva de baterías. Las baterías de plomo deben ser siempre de ciclo profundo, ¿sí? Baterías de plomo no puedo poner la misma batería que hay en los autos que son de arranque.
pero hay baterías de plomo de ciclo profundo. Y las baterías de plomo tienen una capacidad efectiva en torno al 65%. Es decir, que si yo voy a necesitar voy a necesitar 10 kilowatt hora, ¿sí? En baterías de plomo, la capacidad nominal va a tener que ser X sobre 0,65, que me va a dar más o menos 15, 16 kilowatt hora de potencia. Yo voy a tener que comprar baterías de 15, 16 kilowatt hora de potencia, perdón, de acumulación, para poder sacarles de manera real 10 kilowatt hora, que es lo que yo necesito para esta instalación, ¿sí? Soportando una vida útil de entre 800 y 1200 ciclos de carga. ¿Qué quiere decir? Que yo la voy a poder descargar entre 800 y 1200 ciclos en toda su vida útil y después las voy a tener que reemplazar, ¿sí? Mientras que las baterías de litio, que son muy superiores en cuanto a tecnología, tienen una capacidad efectiva del 80%, fíjense la diferencia con las de plomo, ¿sí? Mucha más capacidad, entre el 80 y el 90%, y su tiempo de vida útil varía entre 3000 y 6000 ciclos de carga, con lo cual tenemos acá las baterías de última tecnología, que son las de litio fosfato ferroso, que duran más de 6000 ciclos de carga, duran 5 veces lo que duran las baterías de plomo. Si una batería de plomo me va a durar entre 2 y 3 años, ¿sí? Una batería de litio me va a durar entre 10, 15 y hasta 20 años, ¿sí? Por eso yo, como les digo, siempre que puedan, les sugiero ir ya hoy por baterías de litio, que además en el tiempo termina siendo más económicas, porque duran 4, 5, 6 veces lo que dura una batería de plomo y cuestan el doble, ¿sí? Así, la cuenta da a favor de la batería de litio. Y además tenemos este tema que le podemos sacar mayor eficiencia, mayor capacidad de descarga real de acuerdo a la descarga nominal. Para una batería de litio, por ejemplo, que yo le voy a estar sacando el 80%, si yo quiero 10 kilowatt horas reales, ¿sí? Voy a estar buscando, en vez de 15 y 6 kilowatts como voy a buscar en las de plomo, voy a estar buscando 12, 13 kilowatts nominales para formar un banco de baterías para tener esta capacidad de respaldo energético. ¿De acuerdo? Una vez que llegué a ese número, si voy a ir por baterías de plomo, baterías de litio, calculé la potencia, la multipliqué por la cantidad de horas, digamos, lo multipliqué por la cantidad de horas de autonomía que quiero tener y lo dividí digamos, por el rendimiento real que tiene la batería con respecto al nominal, ya tengo la cantidad de baterías que necesito y armo el banco de baterías. ¿De acuerdo? Y el dimensionamiento de paneles, en este caso, va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente al de on-grid? Porque yo voy a tener que poner paneles de más. Voy a tener que poner paneles de más por dos razones. Primero, porque el sistema on-grid es más eficiente que el off-grid. Y segundo, porque en el off-grid voy a tener que poner paneles de más para poder cargar las baterías, además de soportar el consumo durante el día. Durante el día yo voy a necesitar soportar el consumo, como en el sistema on-grid, y además cargar las baterías. ¿Sí? Entonces, acá la ecuación del número máximo de paneles va a estar dado por la energía requerida, que ya la habíamos visto cómo la calculábamos ¿cómo se dice? En on-grid, más la energía requerida de las baterías, ¿sí? Que ya la vimos también en los kilowatt horas reales que acabamos de calcular en la pantalla anterior, ¿sí? Y después el resto, la parte de abajo, la parte del divisor, es igual a la del on-grid. Básicamente, lo que tenemos acá en el cálculo de paneles es una fórmula muy parecida a la del on-grid, solo que se le suma acá, además de la energía requerida de consumo, la energía requerida para las baterías. ¿De acuerdo? Y acá tenemos este ejemplo. Vamos al mismo ejemplo del sistema on-grid con los mismos números, pero ahora con baterías. Para un consumo de 850 kilowatts por mes, más 10 kilowatts diarios, ¿sí? De baterías, con la misma cuenta me va a dar 17 paneles. Si recuerdan, en el sistema on-grid nos dio 11 paneles. Y en el sistema off-grid, para soportar el mismo consumo, pero ahora con respaldo de energía, le voy a tener que sumar 6 paneles. Por eso también los sistemas on-grid son más caros, ¿sí? Tienen baterías, que es muy caro, y además tenemos que meter más paneles para poder cargar las baterías con los paneles. Podemos meter menos paneles y voy a terminar cargando las baterías con energía de la red, que también es viable, también se puede hacer, ¿sí? Pero acá sí estamos calculando el número máximo de paneles, teniendo en cuenta que vamos a suministrar energía de paneles para consumo y para carga de baterías en simultáneo.
¿De acuerdo? Y acá les recuerdo esto que les había dicho, que en el caso, no, perdón, este es otro tema. Acá les menciono esto, en el caso de los sistemas off-grid, se recomienda utilizar un adicional de inclinación de entre 10 y 15 grados. Habíamos visto que para sistemas on-grid, la inclinación ideal era parecida a la de la latitud de la zona donde voy a instalarlo. Para sistemas off-grid voy a utilizar la latitud y le voy a sumar entre 10 y 15 grados. ¿Por qué es esto? Porque en el sistema off-grid, como yo dependo de las baterías, no voy a ir al promedio anual. Yo voy a ir al peor de los casos. Y el peor de los casos es en invierno, cuando el sol lo tengo más inclinado. Por eso es que le tengo que sumar entre 10 y 15 grados. Para utilizar mi situación ideal de inclinación de paneles, ¿sí? En el peor de los casos en cuanto a la estacionalidad del año, que es en el invierno, cuando el sol no alcanza una verticalidad tan alta, digamos. ¿De acuerdo? El sol en invierno, ustedes saben, pasa durante el día, digamos, con una inclinación mayor a la del inferior, perdón, con inclinación inferior a la del verano. ¿De acuerdo? Bien. Después, la orientación es hacia el norte, igual que en los sistemas on-grid. Dimensionamiento de inversores. Para los inversores, en el caso de los inversores off-grid, el dimensionamiento del inversor está dado por el total de la potencia requerida independientemente del banco de baterías o del conjunto de paneles. Es decir, si yo, por ejemplo, sé que voy a consumir, no sé, como mucho 8 kilowatts, voy a necesitar un inversor de 8 kilowatts, por más que yo en paneles tenga 7 kilowatts o tenga 5 kilowatts. ¿De acuerdo? De potencia. También habrá que tomar en cuenta la potencia y corriente de carga requeridas para el banco de baterías y la disponibilidad de canales MPPT con los parámetros de tensión y corriente nominales para los arreglos de paneles. Esto es lo mismo que vimos hace un ratito de cómo hemos dimensionado las cadenas de los paneles en serie y cadenas en paralelo. Otro parámetro a tener en cuenta es la capacidad de trabajo en paralelo de los inversores, ya que suele ser un factor limitante. Esto no se los comenté. Los inversores on-grid pueden trabajar en paralelo de manera prácticamente ilimitada. ¿Qué quiere decir en paralelo? Imaginémonos para un sistema industrial que yo necesito 300 kilowatts de potencia, ¿sí? Y los inversores industriales vienen generalmente hasta 120, 150 kilowatts de potencia. Entonces, ¿qué hago? ¿No tengo solución? No, por supuesto que sí. Pongo inversores en paralelo. Puedo poner 3 inversores de 100, 2 inversores de 150 y funcionan en conjunto. Los inversores on-grid, como se coordinan de manera automática con la red pública, ya de forma natural trabajan en paralelo. Pero esto no sucede con los inversores off-grid, porque los inversores off-grid están fuera de la red. Y por más que pueden tomar red para cargar las baterías, la energía eléctrica, la frecuencia de la energía eléctrica alterna, no es coincidente con la de la red pública. ¿Se entiende lo que digo? Por eso es que los inversores on-grid trabajan en paralelo con la red pública porque trabajan en la misma frecuencia y los inversores off-grid trabajan en serie porque cuando la frecuencia de la red pública pasa por el inversor ya no respeta la misma frecuencia. La frecuencia sale modificada. Entonces, cuando a mí un inversor off-grid no me alcanza la potencia y yo tengo que poner más de un inversor, tengo que ver si el inversor permite trabajo en paralelo. Muchos inversores off-grid permiten trabajo en paralelo, es decir, que voy a poder poner hasta un número finito de inversores, 3, 4, 5, generalmente son hasta 6, 8 inversores, no suelen ser más que eso, que pueden trabajar en paralelo. Y llevan un cable de datos para trabajar en paralelo esos inversores, para que todos los inversores trabajen en la misma frecuencia. ¿De acuerdo? Este es un dato para tener en cuenta. Si a mí la potencia de un inversor no me alcanza y tengo que poner más de un inversor, en los sistemas on-grid tengo que verificar que ese modelo de inversor me permite trabajar en paralelo. Acá vemos el datasheet de un inversor off-grid, ¿sí? Por ejemplo, también de un inversor de Growatt. Y acá lo que vamos a ver, vamos a buscar el voltaje de la batería, va a trabajar con 48 volts de batería, entonces yo voy a tener que buscar baterías que trabajen en esta tensión. Las baterías de litio se dividen en baterías de baja tensión y alta tensión. Las baterías de baja tensión prácticamente todas trabajan en 48 volts. ¿Sí? Y las baterías de plomo generalmente trabajan en 12 volts, entonces voy a tener que poner al menos 4 baterías en serie para llegar a 48 volts de tensión. ¿De acuerdo? La salida del inversor, vamos a poder ver acá, que es un inversor monofásico y que permite conexión en paralelo hasta 6 unidades, lo que yo les comentaba recién,
¿sí? Y el inversor me va a poder dar hasta 5.000 watts en este modelo, el SPF 5000S me va a poder dar hasta 5.000 watts de potencia y el SPF 3500 hasta 3.500 watts de potencia. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un usuario que necesita 7.000 watts de potencia, con un inversor no me va a alcanzar. Voy a tener que poner dos en paralelo, ¿sí? Y voy a tener que poner dos de 3.500, sería lo ideal, o dos de 5.000. Yo no sugiero, aunque el modelo quizás lo permita, poner inversores off-grid de distinta potencia en paralelo. Sí de on-grid. On-grid ustedes pueden hacer la ensalada que ustedes quieran. Pero de off-grid, yo sugiero que si van a poner inversores en paralelo, sean todos del mismo modelo y de la misma potencia. ¿De acuerdo? El cargador solar, la parte de los paneles. Bueno, voy a tener un MPPT generalmente más limitado en el off-grid que en el on-grid. ¿Se acuerdan que en el on-grid teníamos un MPPT que variaba de 50 volt a 550 y en este off-grid vamos a tener una tensión de MPPT que va a variar de 120 a 430? Lo que voy a tener que hacer el cálculo un poco más finito ahí en la cantidad de paneles que voy a poner en serie, ¿sí? Porque voy a tener el rango un poco más ajustado. ¿Sí? Lo que sí voy a tener en los inversores off-grid, generalmente, es una corriente muy superior, ¿sí? Porque como trabajan con baterías, trabajan con mucha más corriente. Entonces, por ejemplo, estos inversores permiten corrientes de 80 y 100 amperes, que es una bestialidad. Nunca voy a llegar con paneles para este tipo de inversor a ese tipo de corriente. Así que lo que tengo que hacer son cadenas más chicas y poner más cadenas en paralelo. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo que hacer acá en este inversor. Y si yo voy a utilizar 17 paneles, quizás me vaya a 18 paneles, ¿sí? Recuerdan que el panel tenía 50 voltios, un poquito más de 50 voltios de tensión. A ver si lo tengo acá el panel. No, no lo tengo el datasheet. Bueno, pero nos acordamos. Aquel panel de 550 watts tenía unos 52, 53 voltios de tensión, ¿sí? Entonces, lo que voy a armar acá, si voy a querer poner 17, quizás vaya a 18, y voy a armar tres cadenas de 6 paneles, ¿sí? 6 por 50 me va a dar 300 voltios, voy a estar en torno a los 320, 330 voltios, voy a estar adentro del rango MPPT que tengo acá de tensión, y con respecto al rango de corriente, habíamos dicho que cada panel, cada cadena de panel iba a dar un poco más de 14 amperes, y acá tres cadenas me van a sumar 32, 33 amperes. Esto voy a estar muy por debajo de los 100 amperes que me permite este equipo. Voy a estar cómodo con tres cadenas de 6 paneles. ¿De acuerdo? Como este equipo tiene un solo MPPT, no voy a poder armar, por eso le dije 18 paneles, no voy a poder armar dos cadenas de 6 y una de 5. Recuerden que siempre les dije, las cadenas en paralelo en el mismo PPT tienen que ser siempre la misma cantidad de paneles y del mismo panel y del mismo modelo. Entonces voy a armar tres cadenas de 6. O si no, voy a tener que ir a tres cadenas de 5. ¿De acuerdo? Bueno, con respecto a los inversores off-grid, no mucho más. Dimensionamientos de las estructuras son similares, lo mismo que vimos para sistemas on-grid, no hay ninguna diferencia. Y en el dimensionamiento de la red eléctrica, de todo lo que tiene que ver con la instalación eléctrica, es lo mismo que vimos con el on-grid, con adicionales. Tenemos los adicionales al sistema on-grid, tenemos canalizaciones y conducciones para corriente continua de las baterías, ¿sí? Además de los paneles, puntos de desconexión y protecciones de corriente continua para baterías, porque el on-grid no tiene baterías, y gabinete de baterías si es requerido. Muchas veces tenemos que poner las baterías afuera, tenemos que ver si las baterías permiten ser baterías que se almacenan a la intemperie, algunas poquitas sí, la mayoría no. Entonces tenemos que prever algún gabinete o algún cerramiento para las baterías. Ahí, si hacemos algún gabinete o algún cerramiento para las baterías, también generalmente conviene ya poner ahí adentro también el inversor y ya tenemos todo el sistema juntito ahí en un cerramiento que lo protege de la intemperie. Bien, simulaciones. Todo esto que yo les comenté de dimensionamiento está perfecto, pero además hay un software que también lo hace. ¿Por qué no les dije del software de antemano? Primero porque el software no es gratuito, probablemente ustedes no lo vayan a tener, y segundo porque es más complejo utilizar el software que hacer esto, ¿sí? Pero cuando tenemos que hacer un trabajo muy profesional, y un trabajo quizás que sean instalaciones grandes, ahí sí tenemos que ir al software, porque el software lo que nos va a dar es mucha más exactitud en todo el cálculo. Y además lo que nos va a dar el software es una predicción de cuánta energía va a generar el sistema
con un montón de información. Por ejemplo, por mes, vamos a poder calcular las pérdidas. Yo ahora les voy a mostrar un par de simulaciones. No les voy a enseñar a hacer simulaciones porque es bastante complejo, pero sí les voy a mostrar un par de simulaciones para que ustedes puedan ver quizás los parámetros más importantes que se ven en una simulación. Si ustedes en algún momento, por ejemplo, tienen una propuesta de una empresa que les va a cotizar un sistema fotovoltaico grande, probablemente les acerque una simulación y ustedes van a poder interpretar en la simulación cuánta energía les va a rendir ese sistema que le está proponiendo esta empresa. Si la simulación está hecha con un software de simulación serio, como por ejemplo el que utilizamos la mayoría de las empresas que hacemos esto, que es un sistema que se llama PVSys, la predicción es realmente muy buena, es realmente muy buena. Si dice que va a generar X cantidad de kilowatt hora en el año, el error puede llegar a ser un 2-3%, no llega al 5%. Así que muchas veces está muy bueno, si la inversión es grande, tener una simulación antes de hacer la inversión, porque así vamos a saber si estamos, digamos, en el dimensionamiento correcto. ¿De acuerdo? Entonces, existen herramientas de simulación que nos permiten calcular con mucha confiabilidad el desempeño de los sistemas fotovoltaicos. Posiblemente los más conocidos y popular es el PVSys, que creo que lo utiliza la mayoría de las empresas que trabajamos con fotovoltaica. Estos tipos de sistemas permiten modelar sistemas on-grid, off-grid, híbridos y sistemas con almacenamiento. Funciones principales: cálculo detallado de producción anual mensual, análisis de pérdida, estudios de sombras, ¿sí? Muchas veces, yo no me metí en esto, pero muchas veces tenemos sombras en los techos, un tanque de agua, una antena o un árbol, y bueno, estos sistemas nos permiten también ver con la trazabilidad del sol en la zona donde vamos a instalar, en dónde nos puede afectar más o menos la sombra, ¿sí? que tenemos. Optimización del ángulo, inclinación y la orientación, que es algo que vimos de manera básica en este curso, pero este sistema les tira el ángulo perfecto, la inclinación perfecta. Evaluación y rendimiento energético. La entrada de datos la entrada son datos meteorológicos que ya el sistema los levanta automáticamente de bases de datos como Meteonorm, NASA, PVGs y otras fuentes. Fichas técnicas de módulos solares, de inversores, o sea, no le tengo que poner, yo muchas veces puedo ir y digo, bueno, voy a utilizar un panel Trina, modelo tanto, el sistema ya lo levanta automáticamente, no le tengo que ingresar la potencia ni el tamaño del panel. Lo mismo con los inversores. Y las salidas que me da son básicamente un reporte en PDF, que yo acá tengo un par preparado para mostrarles a ustedes. Curvas de producción, y dentro de los reportes están las curvas de producción, gráficos comparativos, resultados útiles para estudio de factibilidad técnica y financiera. Ventajas: bueno, precisión muy alta, usado y aceptado en estudios bancables de proyectos grandes. Limitaciones: interfaz poco intuitiva para principiantes y es de licencia paga. Esto que les comentaba, no es gratuito y no es tan fácil de usar, ¿sí? Realmente a veces puede llegar a ser complejo por la cantidad de variables que utiliza, ¿no? Para poder llegar a esto. Y acá tengo, a ver, un par de, un par de links que me van a llevar eh, a unos informes. No, ¿por qué no me lo permitió? Ay, no me digas que no me lo... Oh, no me están dando el link, les pido mil disculpas. Hagamos una cosa. Pasemos a las conclusiones y mientras ustedes me hacen preguntas, yo voy a buscar algún informe que tenga guardado por algún lado y se los voy a mostrar. ¿Les parece bien? Entonces, vamos a las conclusiones. Para las instalaciones fotovoltaicas, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la tecnología según la necesidad. Esto que le habíamos dicho, si era on-grid, off-grid, de acuerdo, si queríamos economizar, vamos a ir a on-grid, y si queremos tener un respaldo energético o algún sistema donde no hay red eléctrica, off-grid. Se dimensionan primero los paneles según la potencia requerida y el espacio disponible. Recordemos que para los sistemas off-grid primero empezamos por las baterías antes que por los paneles. No lo puse acá, pero esa es la forma correcta. Los paneles se orientan hacia el norte con la inclinación ideal, siempre un 10, como mínimo un 10%, como 10 grados, perdón. Voy de vuelta. Los paneles se orientan al norte con la inclinación ideal, ¿sí? Y siempre tiene que ser como mínimo 10 grados de inclinación. Se selecciona el inversor según la potencia requerida para consumo y acumulación.
¿De acuerdo? Se arman cadenas y arreglos de paneles según las especificaciones técnicas de los inversores y los paneles, como les expliqué, en serie y en paralelo, de acuerdo a las tensiones y las corrientes. Se calculan las baterías según la potencia y las horas de autonomía requeridas. Se calculan las estructuras, canalizaciones, conductores, protecciones y puntos de acople. Y se pueden usar simulaciones para calcular con mayor precisión los resultados. Y hasta acá todo el material que les quería transmitir. Les voy a dar el espacio para que me vayan haciendo preguntas y en paralelo voy a tratar de ver si les consigo alguna simulación, ¿sí? Para también mostrárselas. Eh, yo voy a ir buscando, a ver. Ustedes si quieren vayan, si les quedaron algunas dudas, por supuesto pueden abrir el micrófono e ir haciéndome las preguntas que les hayan quedado ahí para realizar. Hola, no me quedó claro cuando no te alcanzan los metros cuadrados de un techo inclinado, por ejemplo, con los paneles que necesitas. Se me perdió eso. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, ahí tenés dos alternativas. Cuando no te alcanza, no te alcanza. Entonces, o resignás paneles solares y tu sistema va a ser más chico, y si tenías pensado tener un ahorro económico, va a ser un ahorro menor, esa es una opción. La otra opción es poner los paneles que te entren en ese lugar y buscar otro lugar para poner el resto de los paneles, ¿sí? No siempre es viable. Voy a ir a un caso, quizás el caso más típico donde el lugar no alcanza. Vivo en un departamento y tengo una especie de pequeño balcón terraza, algo, pero no tengo mucho lugar. Y bueno, vas a poder poner la cantidad de paneles que te entren. Vas a poder calcular el panel, el número máximo de paneles como para que no te pases, pero lo más probable es que ese número máximo sea más grande que la cantidad de paneles que puedas poner en tu espacio disponible. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que termina pasando. Recordemos que una de las desventajas que tienen los sistemas fotovoltaicos, a mí me gustan los sistemas fotovoltaicos, pero no por eso voy a omitir las desventajas que tienen. Una de las desventajas que tienen los sistemas fotovoltaicos que muchas veces sí requieren de un área, de un terreno que a veces no tenemos, ¿sí? Lamentablemente sí. Em, a ver si encuentro. Yo tengo una Sí, pregunta, cómo no. varias en realidad. Sí, La cómo no. primera, si el techo está inclinado, no tengo que calcular la separación entre paneles, ¿no? Si el techo está inclinado, no hace falta darle una separación extra Claro. a las hileras. Pero acordate que pusimos que siempre lleva una separación mínima porque los anclajes mecánicos no te permiten que el Mm, panel esté pegado uno con el otro. Hay anclajes mecánicos que tienen 2 centímetros de separación, otros que tienen 5 centímetros. Por eso yo ahí les sugería calcular un 10% más. ¿Viste? Si por ejemplo vos calculás el área del panel. Imagínate un panel que mida 2 metros por 1 metro para hacerla bien fácil. Son 2 metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí. no calcules que el panel mide 2 metros cuadrados. Calculá que el panel mide 2,20. Mm, 2,20 metros cuadrados. Y ahí ya estás tranquila con la instalación. ¿Sí? perfecto, siempre un 10% más. Sí, Otra si son pregunta. coplanares y van a estar unos al lado del otro. Bien. Sí. Me perdí un poco con los inversores. Por ejemplo, no sé qué es NPPT y en serie y en paralelo, pero Bien. bueno. Bien, no, está bien, está bien, está perfecto. Voy a tratar de explicártelo sencillo y rápido. Sí. MPPT son, a ver, los inversores buenos y modernos vienen con un sistema que se llama MPPT. ¿Qué es el sistema PPT? Es el punto máximo de seguimiento para los paneles. ¿Qué quiere decir? Que va a poder utilizar la eficiencia máxima del panel en todo momento. A medida que el sol va a ir avanzando y la inclinación va a ser distinta, el inversor tiene como una pequeña inteligencia que va a poder aprovechar entre corriente y tensión del panel el máximo punto de energía. ¿Sí? Esto suena difícil, no trates de entenderlo, o sí, pero no por lo menos con esta frase que yo te dije. Y lo único que sí te puedo decir es que los inversores que tengan MPPT van a generar más energía que los que no lo tengan. Y Mm, los MPPT, este es el tipo de circuito electrónico dentro del inversor. Y estos circuitos electrónicos, hay inversores que pueden tener uno, dos, 20, ¿sí? Son circuitos electrónicos independientes. Entonces, aquellos inversores que tienen más de un MPPT, vos podés poner paneles a distinta inclinación. Entonces vos podés poner un panel inclinado
¿Por qué? Porque tenés un techo a una inclinación y otro techo a otra. Podés poner un panel inclinado a 20 grados en una conexión MPPT. En el inversor vos vas a ver como puntos de conexiones separados. Y te va a decir el inversor, MPPT1, MPPT2, es como un trabalengua esto, ¿no? Pero lo vas a ver señalizado en el inversor. Y te va a poner cada circuito de MPPT, te lo va a tener indicado con un positivo y un negativo. Vos vas a llegar con la cadena de paneles y vas a conectarte con esa cadena a uno de los MPPT, que puede ser el 1. Después vas a venir con otra cadena y te vas a conectar al otro. Si vos tenés más cadenas que MPPTs, vos tenés que poner cadenas en paralelo. Es decir, que tenés que agarrar el positivo de una cadena y el positivo de la otra cadena y juntarlos. Y ese Bien, meterlo en el positivo del MPPT. ¿Se entiende? sí, Bueno, entonces, ¿qué son conexiones en serie? Conexiones en serie es cuando yo conecto los paneles todos en una cadena. Y conecto como si fueran pilas el positivo de un panel con el negativo del que le sigue y el positivo del que le siguió con el negativo del que le sigue, y así, de manera sucesiva, todos los paneles que yo quiera conectar en serie. Vimos un sistema que vamos a conectar 6 paneles en serie, es decir, que voy a tener 6 paneles conectados positivos con negativos, y voy a tener el positivo en el panel de una punta, y voy a tener el negativo en el panel de la otra punta. ¿Se entiende esto? sí, Esa es una cadena en serie. Y ese positivo que tengo en una punta va a ser el positivo de la cadena, y ese negativo que tengo en la otra punta va a ser el negativo de la cadena. ¿Sí? bien, Si yo estas cadenas las quiero conectar en paralelo, lo ideal es que yo ponga una cadena en cada MPPT. Pero como te dije, si no tengo tantos MPPT como cadenas, puedo agarrar el positivo de una cadena y conectarlo con el positivo de la otra. Cuando yo conecto positivo con positivo, conecto en paralelo. Cuando yo conecto positivo con negativo, conecto en serie. ¿Sí? Es eso. ¿Se entendió? ok. Después vos decías que la suma, cada cadena va a tener una cantidad de volts, y bueno, de eso también depende, ahí bueno, lo tengo que repasar. Pero bueno, Claro, ahora, clarísimo, pero no, muchas pero gracias. está bueno repasarlo porque son de los conceptos más complicados para los que no trabajamos en esto. Entonces, yo te acabo de explicar cómo conectás una cadena de paneles en serie. Mm, Positivo con negativo, positivo con negativo, positivo con negativo. ¿Qué va a pasar con la tensión y qué va a pasar con la corriente? Cuando yo conecto dispositivos en serie, positivo con negativo, la corriente se mantiene constante. Es decir, yo tengo mi panel, vamos a redondearlo para que sea fácil, ¿sí? Yo tengo 50 voltios de tensión y tengo 10 amperes de corriente, ¿sí? Perfecto. Yo conecté los 6 paneles en serie, la corriente de toda la cadena va a ser 10 voltios, no se modifica. Cuando conecto en serie, no se modifica la corriente. Toda la cadena va a tener 10 amperes de corriente, ¿sí? La tensión sí se modifica, es lo que yo sumo. Entonces yo tengo 50 voltios por 6 paneles, voy a tener 300 voltios de tensión. ¿Se entiende? sí, Entonces cuando yo conecté cada panel que tenía 50 voltios de tensión y 10 amperes de corriente, los conecté los 6 en serie, ahora la cadena va a tener 300 voltios de tensión y va a seguir teniendo la misma corriente del panel individual, que es 10 amperes. Ahora yo voy a agarrar esas cadenas, ¿sí? Vamos a mm, ver como el sistema Fourier que calculamos que eran 3 cadenas de 6, y voy a conectar esas 3 cadenas en paralelo. Cuando yo conecto en paralelo pasa totalmente lo contrario. La tensión se mantiene y se incrementa la corriente. Entonces yo voy a tener 3 cadenas, cada cadena va a tener 300 voltios de tensión y 10 amperes de corriente, ¿sí? Y como los voy a mm, conectar en paralelo, la tensión va a ser la misma. Cuando yo conecte las 3 cadenas en paralelo, voy a seguir teniendo entre las 3 cadenas 300 voltios de tensión, pero como cada cadena tenía 10 amperes y la corriente se suma, ahora voy a tener 30 amperes. Y la potencia total que voy a tener van a ser 300 amperes, 300 voltios por 30 amperes, mm, ¿sí? Que eso me va a dar 9 kilowatts. bien, ¿De acuerdo? ok, sí, bastante claro. Bueno, ¿qué más? Acá encontré algunas simulaciones que a ver si puedo abrirlas, se las voy a mostrar. Em, sí, ¿hay más preguntas mientras tanto? Sí, Maxi, tengo una, quizás ya lo dijiste porque hoy entré medio tarde. No hay problema. Che, los paneles tienen una dirección determinada, ¿no? Horizontal, sí, Correcto, bien. correcto, correcto.
Y Sí, espacio entre la línea de los paneles. Yo siempre pensé que era para que pase una persona y hacer alguna mantención o algo. No, 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 no no, no, hace no, falta. no. A ver, les voy a compartir de vuelta la presentación para mostrarles esto, porque esto está bueno verlo de manera gráfica. Déjame ver que busque acá el dibujito. Perdón, Maxi, te hago una Sí, consulta. sí, Digamos, nosotros obviamente estamos viendo todo lo que tiene que ver con fotovoltaico relacionado con una industria o relacionado digamos, con una vivienda. Eh, en el caso de que yo tenga que hacer un sistema de paneles para una industria y tenga el espacio suficiente como para poner los paneles en el cero, ¿no? Con todas las estructuras. en el cero, ¿a qué te referís el cero? Discúlpame. En el cero me refiero digamos, no en un techo, sino en el suelo, ¿no? Tengo una Ah, ok, sí, sí, industria sí, sobre el con un suelo. gran parque y Sí, en ese caso, ¿me conviene tener un sistema off-grid? Porque yo no. voy a poder generar. No. Recordá siempre esto. Vos la selección de la tecnología, si es off-grid o on-grid, va a estar relacionada exactamente para qué la querés. No importa dónde la pongas, no importa. ¿Para qué la querés? Vos querés un sistema fotovoltaico para ahorrar plata, vas a ir por on-grid. Si vos necesitas, además de ahorrar plata, necesitas también tener una continuidad eléctrica porque tenés un data center y a vos se te cortó la luz y perdiste un montón de información que para vos es un montón de plata. Sos postnet. Imagínate, se te corta la luz, se te caen los servidores de postnet. Te querés matar. ¿Me entendés? Entonces ahí sí vas a meter baterías para que no se te corte nunca la luz. Pero baterías, yo sugiero, y yo siempre sugiero esto, meter baterías cuando a vos un corte de luz, cuando vos evitar un corte de luz sea muy importante y estés dispuesto a invertir dinero para eso, porque vas a tener que invertir dinero para eso, o si no, donde quieras poner un sistema fotovoltaico donde no hay red eléctrica, y ahí ya no te queda otra, tenés que poner un off-grid, no hay otro que funcione sin red eléctrica. ¿Sí? Claro. Eh, entonces, volviendo un poco a tu pregunta, si vos tenés un sistema industrial donde tenés un parque enorme porque estás en el campo, en la provincia, no sé dónde, y querés usar ese terreno, no hay ningún problema. Pero si lo que vos querés hacer es ahorro de energía, andá por un grid, no pongas baterías. Claro. Y el excedente Sí, lo sí. inyectás en la red. ¿Sí? Claro, igualmente creo que hay un porcentaje, ¿no? Que me devuelve la distribuidora en caso de que yo le tenga que aportar energía. Claro, correcto. Eso creo que lo vimos la clase pasada o la anterior, Sí, no me acuerdo sí, cuál de las dos la clases, mayorista, sí, que sí, el precio mayorista. es más o menos un 70% de lo que te la cobra vos. No, ¿Sí? ¿por qué te preguntaba esto? Porque cuando vos hablabas de las inclinaciones, eh, digamos, yo trabajo en una empresa que hacemos parque fotovoltaico y obviamente Ujú. hay una cuestión de escala que a veces me confunde un poco porque esto es a una escala más menor, ¿no? Pero, por ejemplo, las estructuras que usan los parques fotovoltaicos, incluso hay tecnología como la de Trina que permite tener los paneles a una determinada inclinación y tienen un sistema que se va moviendo a medida que el sol va trabajando. Entonces, lo que permite ese sistema es captar hasta que se hace de noche el 100% de la radiación del sol en la mayor cantidad de superficie del panel. Es correcto. Eh, a ver, yendo al caso que vos mencionás, no es lo mismo cuando hacemos un sistema domiciliario, industrial, que cuando hacemos un parque de generación. Cuando hacemos un parque de generación, lo vamos a poner por el suelo, vamos a poner los paneles en el suelo generalmente, y vamos a tratar de sacarle el máximo jugo posible a los paneles y vamos a ir a la inclinación más óptima con respecto al sol. Esto que comentás vos, esos sistemas que tienen un mecanismo donde la inclinación, tienen motores y ejes donde el panel se va inclinando y trata de mantener la perpendicularidad con el sol. Hay muchos tipos. Esos sistemas se llaman trackers. Trackers porque hacen seguimientos. Traquear es seguir Claro. en inglés. Entonces se llaman trackers. Pen- Tenés trackers de un eje, trackers de dos ejes. Y te digo cuál es mi punto de vista con esto y para dónde creo que está yendo la industria. Porque después eso tiene que ver también mucho con cada instalación, la ingeniería que se hizo, lo que se decidió instalar.
Pero hoy si me preguntás a mí, no conviene poner trackers. ¿Por qué no conviene poner trackers? No me olvido de la pregunta de Martín, ¿eh? Martín, tengo ahí la filmina para cuando termino de responderle a Pablo, responderte vos tu pregunta. ¿Por qué yo hoy mi sugerencia es no utilizar trackers? Porque son caros y llevan mantenimiento. Antes, hace 4, 5, 10 años atrás, ni que hablar, hace 10 años atrás el panel costaba 7, 8 veces lo que cuesta hoy. 10 años atrás. Hace 5 años atrás el panel costaba 3 veces de lo que cuesta hoy. ¿Sí? Entonces, el panel era algo caro. Y las empresas, los grandes parques de generación utilizaban los trackers para sacar el mayor provecho a cada panel. Hoy, como el panel es mucho más barato de lo que era hace tiempo atrás, es económicamente más conveniente no utilizar trackers, poner estructuras fijas y poner más paneles. Porque como el panel es barato, la energía que yo no genero porque no sigo al sol, la compenso con más cantidad de paneles. Y me termina saliendo más barato. Y gano algo que para mí personalmente es muy importante, que es que no le tengo que hacer mantenimiento a las estructuras. Porque las estructuras que tienen motores, recuerdan, yo les dije en uno de las pantallas cuando empezamos con fotovoltaica, una de las grandes ventajas que tiene la energía fotovoltaica es que es tecnología de estado sólido. Quiere decir que no tiene mecanismos. Lo que no tiene mecanismo no requiere mantenimiento. Es buenísimo. Para nosotros, para los ingenieros, no tener que hacer mantenimiento es como, no sé, es un sueño, La digámoslo, ¿no? utopía. Sí, sí, exactamente, exactamente. Entonces, si yo puedo evitar un componente que requiere mantenimiento, yo personalmente ni lo pienso, ni lo pienso. Yo soy de los que piensan en, meto más paneles solares y me ahorro los trackers. ¿Sí? Pero es correcto lo que vos decís. Existen los trackers, le dan mayor eficiencia a los paneles solares porque lo que hacen es optimizar el punto de incidencia de la energía solar en todo momento. Y sí, son tecnologías que existen y en algunas instalaciones muy grandes todavía se siguen utilizando. Digo, se siguen utilizando, se siguen haciendo instalaciones nuevas. Las instalaciones que ya son existentes, que se instalaron hace 5 o 10 años atrás y tienen todavía 20 años de duración, funcionan y van a seguir funcionando, ¿no? Pero bueno, nosotros tuvimos en Exo un proyecto de trackers y trajimos y después lo abandonamos justamente por esto, porque nos dimos cuenta que era más conveniente instalar estructuras fijas con más cantidad de paneles que optimizar cantidad de paneles y poner estructuras móviles, trackers, ¿sí? Martín, Gracias, Maxi. no, por favor. Martín, te contesto a vos tu pregunta. Acá en este grafiquito podés ver en la fotito cómo el sol le pega, donde termina de pegarle en la parte superior en panel, le empieza a pegar a la parte inferior del otro. ¿Lo llegás a ver? Sí, ¿Sí? sí, lo veo, lo Entonces, veo. si yo pondría el panel este más cercano acá, la parte inferior del panel me quedaría sin sol. Eso es algo que está muy mal. ¿Por qué está muy mal? No solamente porque ese panel no genera energía. A mí lo peor que me puede pasar es tener un panel, digamos, con radiación solar parcial durante mucho tiempo. Porque lo que me hace es reducir notablemente la vida útil del panel. Cuando el panel no está generando ciertas celdas no están generando esas celdas, yo le estoy forzando pasar la electricidad a través de esa celda. Recordá que las celdas, yo te había comentado en alguna clase anterior, que estaban hechas de semiconductores. Y el semiconductor, justamente la celda de silicio, cuando no le pega el sol, desarrolla mayor resistencia. ¿Por qué es un semiconductor? Porque no es un conductor. Se pone más conductora cuando le pega el sol. Y cuando yo le quiero pasar electricidad a la fuerza, sin que sea conductor, funciona como una resistencia, se calienta de manera artificial, pierdo energía y además la estoy recalentando y le estoy quitando vida útil. Entonces, es de alguna manera uno de los errores, digamos, que más tenemos que evitar, que nuestras cadenas de paneles queden sombreadas de manera parcial. ¿De acuerdo? Puede pasar en las primeras horas del sol y en las últimas horas del sol porque no tiene mucha energía ese sol. Pero si te llega a pasar que en horas de sol fuerte el panel termina sombreado parcialmente, ahí seguramente ese panel te va a durar poco. ¿Sí? Así, Perfecto, gracias, así Maxi. que ahí está un poquito la respuesta de por qué sí, ahí tiene que tener una separación entre paneles inclinados y cuando mayor es la inclinación del panel, más grande va a ser la separación. ¿Sí? ¿De acuerdo?
A ver, yo había encontrado acá. ¿Hay más preguntas? ¿Te hago una consulta, Por Maxi? supuesto, por supuesto. Si vos tenés un techo a dos aguas, que la cumbrera está marcando el norte, y tenés que poner paneles solares, ¿qué pondrías? ¿Mitad y mitad en este y en oeste o mandás todo al oeste? Yo, a ver, si tengo más de un MPPT, puedo poner parte al este y vincular la parte este a un MPPT y la parte oeste a otro MPPT. Si puedo poner todo para el mismo lado, pongo todo para el mismo lado. ¿Sí? Pero Em, tendrías una pérdida de luz solar a la mañana, por ejemplo, si lo sí, apuntás todo al oeste. sí, 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 sí. Tenés razón. La verdad que vos sabés que tenés razón. En este caso, si vos podés, si tenés una cumbrera orientada bien al norte y te da lo mismo poner al este que al oeste, podés, y tenés más de un MPPT en tu inversor, podés dividir las cadenas y poner algunas del este y otras del oeste. Te va a pasar también, es muy probable que te pase, no necesariamente te va a pasar, es muy probable que te pase que quizás tengas que gastar un poquito más de plata en estructuras, porque muchas veces las cadenas a nivel eléctrico no están conectadas digamos, de la misma manera que mecánicamente. ¿Me explico? Yo capaz que, a ver, te lo voy a dar como un ejemplo porque me está resultando difícil explicarlo. Yo capaz que voy a armar dos cadenas de 8 paneles, ¿sí? Pero no voy a instalar 8 paneles en una hilera y 8 paneles en otra, porque capaz que por el largo de los perfiles me resultó más conveniente instalar, qué sé yo, o vamos con 12. En vez de dos cadenas de 6, me resultó más conveniente hacer 3 hileras de 4 paneles, ¿sí? ¿Me explico? ¿Sí, Y sí? eléctricamente conecto 2 de 6. ¿Se entiende? ¿Se entiende? No siempre mecánicamente se te va a ajustar al formato eléctrico. Pero si, como vos bien decís, si tenés un caso donde sí se puede ajustar y puedo poner una cadena de un lado y otra cadena del otro, sí, quizás sea la mejor opción. Estoy de acuerdo con vos en este caso. Vale, perfecto, Teniendo en gracias. cuenta que tenés más de un MPPT, ¿sí? Mm, No conectes dos cadenas orientadas de manera distinta al mismo MPPT porque vas a perder un montón de energía. ¿Sí? bárbaro, gracias. Por nada. ¿Dónde estaban? Justo agarré una simulación, Cerro Neuquén, provincia de Buenos Aires. Eh, Disculpen, me perdí. A ver, acá. Simulaciones PVSys. A ver, acá que tengo. No, no me gusta lo que tengo acá. Simulación. On-grid. A ver qué encontré acá. Vamos con lo que encuentre, muchachos, disculpen, ¿eh? Tenía dos simulaciones lindas para ustedes y no me anduvo el enlace. Bueno, a ver, lo que les estoy viendo es cómo se ve, por lo menos para que ustedes vean cómo se ve un informe de PVSys o muy similar otro sistema de simulación, aunque la mayoría de las empresas, como les digo, utilizan este. Bueno, acá tenemos un informe de PVSys, por supuesto lo hicimos nosotros, se le pone un título, esto lo escribe el que hace el sistema. Acá justamente era una planta on-grid para trenes argentinos, para la estación de Tigre, que hicimos. Bueno, acá ustedes van a poder ver la ubicación, ¿sí? Acá le marca la ubicación, tanto en latitud como en longitud, la zona horaria. Son datos, digamos, eh, datos de interés solamente, no, a nivel técnico no les da mucho. Acá sí les da la inclinación con la que se planificó. ¿Ustedes ven el puntero o no? ¿Ven la manito acá que Sí, estoy marcando? Sí, perfecto. sí, Perfecto, buenísimo. sí se ve. Entonces, acá ustedes ven la inclinación de los paneles con la que poníamos los paneles y la azimut. La azimut es justamente la orientación hacia el norte, ¿sí? No estaba justamente orientado hacia el norte y vamos a tener, ustedes van a ver acá una pérdida de energía. ¿Por qué? Porque lo estábamos poniendo en un techo donde no lo podíamos orientar directamente hacia el norte, pero como les decía recién, a veces conviene poner más paneles y copiar la orientación del edificio para aprovechar mejor el área y el terreno. Después, lo que van a ver acá son, por ejemplo, el área de paneles, la cantidad de paneles son 74,8 metros cuadrados, lo que va a ocupar. Ahí ya les dice exactamente cuánto van a ocupar esos paneles instalados de esa manera, ¿sí? Van a ver
la potencia nominal de los paneles, que van a ser 12,42 kilowatts, ¿sí? Y después la ocupación del terreno, perdón. Esta es la ocupación de paneles y esto es la ocupación del terreno. Acá está considerado también los espacios entre los paneles. ¿De acuerdo? Pero, ¿vos le das el dato del panel que querés? Sí, y se le dibuja. Nosotros le metemos un CAD con el dibujo de los paneles y él calcula todo. ¿Sí? Hay que hacer el dibujo también, si lo querés hacer. Pero si se hace bien hecho, hay que hacerlo. Acá me dice el inversor, con los datos del inversor, ¿sí? Un Growatt de 12 kilowatts. Este es un inversor trifásico para instalaciones trifásicas, por supuesto. Este tiene 12 MPPTs, con lo cual esto que me comentaba recién Ignacio, se puede hacer con este inversor que tiene 12 MPPT. Puedo orientar dos cadenas con orientaciones completamente independientes, ¿sí? Y acá tengo un montón de datos que me va a decir dónde pierdo potencia, pero yo prefiero mostrarles esto en un grafiquito que hay acá abajo, que se ve de una manera un poco más tangible. Bueno, acá lo que me va a decir es la cantidad de energía que yo voy a generar por mes. Ustedes van a ver cómo en los meses de verano se genera mucha más energía que en los meses de invierno, ¿sí? Y la eficiencia, el performance que va a tener el sistema también en cada mes. Acá hay una tabla con un montón de valores, ¿sí? Mes a mes, la temperatura que va a tener, la cantidad de radiación de kilowatt hora por metro cuadrado, ¿sí? Acá es en megawatt hora la potencia que va a tener, y después la eficiencia, esta es la pérdida de eficiencia que va a tener por distintos factores. Pero el gráfico que yo busco es este. Este es el gráfico que yo busco. Acá el sistema les va a decir la máxima cantidad de energía que vas a poder aprovechar, ¿sí? Son 1708 kWh por metro cuadrado, ¿sí? Y vas a tener una pérdida de eficiencia, ¿sí? De un 7,8 por la incidencia, eso es lo que perdemos por no tener la inclinación correcta. Y esto es también por un tema de calentamiento del panel, que el panel en realidad funciona mejor cuando está frío, pero cuando le pega el sol se calienta, y esto es inevitable. Entonces vamos a estar perdiendo un 10% entre el calentamiento natural del panel y un tema de orientación. ¿Sí? ¿Por qué uno es positivo y el otro es negativo? No entendí. Pensé que los dos son pérdida, el 7,8 y el No, 3%. perdón. La inclinación, perdón, esto es ganancia. La inclinación es ganancia porque acá lo que me da es la orientación horizontal. Acá está, perdón. Acá dice Orientation Global Irradiation. Es decir, si el panel estuviera a 0 grados, es decir. Y como nosotros lo ponemos inclinado, me está dando un poquitito más de energía. Está bien, ¿sí? Correcto, correcto. Acá tengo, acá abajo es donde yo decía, tengo la pérdida de temperatura. Y por acá, a algún lado, tengo que tener la pérdida que yo les decía de la inclinación. Bueno, acá lo que vamos viendo es ítem por ítem cuántas pérdidas voy teniendo por ineficiencia de mi sistema, ¿sí? Y lo que yo voy a tener al final es de un potencial de 22,27 megavatios hora anuales, lo que voy a terminar realmente obteniendo del sistema, y este es el dato que ustedes tienen que ver en la simulación, y es el más importante, es 18,93, casi 19 megavatios hora por año. Entonces, este sistema, con esta simulación, durante el año, les va a rendir casi 19 megavatios hora. ¿De acuerdo? Esta es una simulación de un sistema on-grid, que son como las más sencillas. Ahora voy a ver si les busco y si les encuentro alguna simulación off-grid, para que ustedes también puedan ver, a ver si hay alguna. Porque aparte yo estoy en mi casa y estoy viendo lo que tengo en la compu de mi casa, ¿no? No en la compu de la oficina. On-grid. Es todo on-grid esto, che. Acá hay algo, off-grid. Acá encontré algo. Voy a abrir una, no sé qué es. Pero acá encontré una planta off-grid. Off-grid. Metrovías. Ni me acuerdo de esta, pero bueno, no importa. Vamos a verla juntos. Y acá estoy improvisando un poco,
porque ni me acuerdo de esta simulación. Ahí la ven. Entonces, acá vamos a ver una simulación off-grid, ¿sí? Esta es una simulación muy chiquitita de un sistema de 1,8 kilowatt pico. No me acuerdo ahora por qué un sistema tan chico, pero bueno. Esta es muy vieja, me doy cuenta por los paneles. Estos son paneles de 270 watts. Creo que hace como 7, 8 años que no trabajamos estos paneles. Y teníamos una instalación conjunta de 1080 watt pico, 1 kilowatt, ¿sí? Una instalación bastante chiquita, 6,5 metros cuadrados de ocupación y 5,7 en paneles. Pero bueno, vamos a ver los gráficos, ¿sí? Acá lo que tenemos es, por ejemplo, las horas durante el día en los que hourly profile, fraction of the day, annual values. Estoy haciendo agua con algunas cositas acá. Ese gráfico, la verdad que no sé. Pero acá tenemos de vuelta la producción de energía similar a lo que vimos con el sistema on-grid, la producción de energía de los paneles, ¿sí? Y acá tenemos la verdad que este gráfico no sabría decirles. Tenemos la performance del panel y los gráficos verdes, no sé. Vamos a esto. Esto es lo que yo quería mostrarles con diferencias al sistema on-grid. Acá tenemos todo parecido, pero fíjense, esto es lo que yo les quería mostrar, básicamente, la cantidad de energía que yo pierdo por guardar en las baterías y no usarlas, ¿sí? Esta es, fíjense, de toda la energía que yo podría llegar a utilizar de la que generé, yo estoy perdiendo, en este caso, en este sistema, casi la mitad, un 43%, porque es energía que yo tengo guardada en las baterías por si se me corta la luz. ¿Se entiende? Porque este es un sistema off-grid y a esto yo quería ir y mostrarles a ustedes la diferencia de eficiencia que hay entre un sistema on-grid y un sistema off-grid. ¿Recuerdan? En el sistema on-grid habíamos visto que podíamos generar de manera potencial ideal 22 megavatios y terminábamos generando 19, perdíamos poco en realidad. Y en este sistema podemos llegar a generar 2 megavatios, ¿sí? Y terminamos aprovechando menos de 1, entre todas las cosas que perdemos. Ahora, esta energía, este 43%, que es un montón, ¿por qué se pierde? Porque es el costo que yo tengo de tener baterías llenas de energía para cuando las necesite. Por eso esto que yo le comentaba recién a uno de ustedes, no me acuerdo cuál era el que me había dicho, bueno, pero le puedo poner baterías si es un sistema industrial. No, porque esto es lo que te termina costando las baterías. No solo en el precio de la inversión y el recupero, sino también en la energía que vos podés utilizar. Porque tener energía guardada en las baterías para cuando se te corte la luz también cuesta plata. Tener ese recurso parado es como tener plata parada. ¿Sí? Yo tengo plata parada, es plata que no me está dando ningún beneficio. Y la energía parada pasa exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Y esto es un poquitito lo que yo les quería mostrar en una simulación, la diferencia entre un sistema on-grid y un sistema off-grid. Entonces, hablando un poquitito de esto, y les remarco una vez más, ¿sí? Sistemas con baterías solo cuando realmente necesito la batería por si tengo una interrupción de energía. Si no, si lo que quiero hacer es ahorro energético, mi sugerencia, vayan siempre por sistemas sin baterías. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Vamos a ver algún valor económico no sé, la próxima clase, por ejemplo? No les tengo preparado ningún valor económico, pero les puedo preparar. Les puedo preparar. Igualmente, valores económicos yo más o menos tengo en mente porque trabajo con esto. Les puedo ir diciendo, a ver, los valores económicos, lo primero va a estar dado, como les digo, son mucho más fáciles de estimar en on-grid porque no llevan baterías que en off-grid. Porque el off-grid, aparte de las baterías, va a depender de la cantidad de horas de autonomía que vos quieras tener.
Entonces, no va a salir lo mismo un sistema off-grid con 2 horas de autonomía que un sistema off-grid con 6 horas de autonomía. Va a ser mucho más caro porque las baterías es lo más caro. Pero un sistema on-grid, vos tenés que calcular con instalación, es decir, un proyecto, digamos, tipo llave en mano, ¿sí? Para sistemas chicos, sistemas domiciliarios, más o menos unos 1.300, 1.500 dólares el kilowatt instalado. Es decir, un sistema de 2 kilowatts, 3 kilowatts para una casa tipo, y tenés que estar pensando en que te va a salir entre 4.000 y 5.000 dólares, ¿sí? Y quizás un poco menos. Estamos hablando de sistemas muy chiquitos para una casa. Mientras más grande es el sistema, más barato se hace el precio del kilowatt instalado, ¿sí? Un sistema industrial chico, que es un sistema de 100 kilowatts, entre 50 y 100 kilowatts, ya ahí estás en 1.000 dólares el kilowatt instalado. Bajó un montón, ¿sí? Y un sistema industrial grande, ¿sí? Que son 200 kilowatts para arriba, 300 kilowatts, ahí estás en torno a los 800, 850 dólares el kilowatt instalado, ¿sí? Más o menos. En on-grid. En off-grid tenés que pensar como mínimo el doble que el on-grid. Pero los off-grid generalmente no tienen tanta potencia. Yo no he visto un sistema off-grid de 200 kilowatts, por ejemplo. Los sistemas más grandes off-grid que he visto son de 30, 40, 50 kilowatts, ¿sí? Sistemas off-grid con baterías. Tenemos algunos inversores industriales muy grandes que llegan hasta 100 kilowatts de potencia un inversor. Entonces tenés que estar pensando en eso, ¿sí? Y hoy, para que te des una idea, el precio de las baterías, hoy, por ejemplo, una batería de litio de última tecnología, de lo mejor que hay en el mercado, tenés que estar calculando unos 1.500 dólares una batería de 5 kWh, una batería que te rinde 5 kWh. Entonces tenés que estar calculando más o menos 300, 350 dólares el kilowatt hora de autonomía, ¿sí? Entonces, vos una cuenta fácil que podés hacer para poder estimar el costo de un sistema off-grid, podrías calcular el costo de un sistema on-grid y sumarle las baterías. Es decir, imagínate que querés tener un sistema de 30 kilowatts con autonomía, ¿no? Con off-grid de 30 kilowatts de potencia. Entonces podés calcular 30 por 1.200 dólares, ¿sí? Ya ahí tenés 36.000 dólares, ¿sí? Y le sumás el costo de las baterías, ¿sí? Unos 300 dólares por kilowatt hora de autonomía, ¿sí? Si vas a querer tener, no sé, para un sistema de esa potencia vas a necesitar, calculo yo, no menos de 100, 150 kilowatt hora de autonomía, ¿sí? A ver, 30 por 3 horas, estás en 90, ¿sí? 90 por 300 dólares, ¿estoy diciendo bien? Sí, son otros 30.000 dólares, viste, te dije más o menos el doble. Son otros 30.000 dólares de baterías, ¿sí? Más o menos eso, ¿de acuerdo? ¿Se entendió un poquito cómo saqué la cuenta? Esa es una referencia, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien con esto? Bueno. Clarísimo, Maxi, clarísimo. Buenísimo. Entonces, nos vamos a ver, aquellos que quieran asistir de manera presencial en FADU el próximo viernes. Cerramos el curso. Ya les prometo que la próxima clase no les voy a tirar ningún número, no los voy a matar con cálculos. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con... Vamos a volver un poquitito a la parte de sustentabilidad. Ya cerramos un poco con la parte de fotovoltaica. Por supuesto que si tienen preguntas sobre fotovoltaica me las van a poder hacer sin ningún problema, pero vamos a cerrar un cachitito con toda la parte dura de fotovoltaica, vamos a volver a la parte de sustentabilidad y vamos a ver todo lo que tiene que ver con la parte de construcción sustentable y la parte de diseño urbano sustentable, ¿sí? Vamos a meternos un poquitito con eso. Les voy a tirar más que nada tips, les voy a tirar un poco de conceptos de cuáles son los lineamientos para ir a construcción y diseño urbano sustentable. Y con eso cerraríamos el curso, ¿de acuerdo? Un lujo, Maxi. La verdad, buenísima la clase de hoy. Muchísimas gracias por tenerme paciencia y por no dormirse. No, por Así favor. que nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias. Dale. Chao, Muchas gracias. gracias, Maxi. No se olviden de Gracias. enviar cosa más. No se olviden de confirmar.